Yo. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Foot up on the pedal, pushing hard to the metal. Make a deal with the devil, channel rage through my vessel into something that is special. Energy of a rebel, going up a level. I just wanna be greatness. I could feel changes, turn a new page and tie up my laces. I will be the bravest, break out of my cages. I will not be nameless, I will not be aimless. ¿No? ¿Me escucho, gente? Sí, se escucha. Perfecto. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nueva transmisión y sobre todo, gente, hablando sobre los nuevos cambios importantes que van a llegar al juego sobre el tema de la selva frondosa. Tengan en cuenta que el juego todavía, bueno, más que todo el evento sigue siendo todavía beta y el tema es que los cambios los van a aplicar poco a poco conforme pase el tiempo hasta que sea una versión estable. El tema de la selva frondosa, que es uno de los eventos que ahora los desarrolladores han tenido como que un desafío importante, ya que los errores que ha presentado más que todo el nuevo evento, pues es algo que se va de fuera de sus manos, ¿no? Pero aún así no se dan por vencido. Bueno, podríamos decir que no calcularon bien el riesgo de los errores que podría haber en el nuevo evento. Y posiblemente el tema de las recompensas que nos den y ese tipo de cosas los veríamos un poco más adelante, hasta mientras ver qué cambios van a aplicar en este evento, ¿vale? Esto es muy bueno para aquellos jugadores que ya van a empezar el tema de la selva frondosa y sobre todo para el primer grupo que empezamos, o sea, los pioneros que empezamos la beta y que nos comimos muchos bugs y errores. Pues al parecer el tema del anuncio no va a aplicar para nosotros, o sea, nosotros sí vamos a tener que tomar a la idea de que vamos a perder el evento porque no va a aplicar los cambios para el primer grupo o los pioneros que fuimos por primera vez el evento. Va a ser para los segundos, podríamos decir la segunda aplicación para aquellos que fueron la segunda vez, no la primera sino la segunda salida del evento. Para ellos va a haber este cambio que les voy a mencionar. Son cambios importantes que esto también cambiarán un poco la estrategia, ya que hacen que el campamento rojo ya no esté tan roto. Y obviamente es un tema de debut para el campamento rojo, ¿vale? Un saludito para todos, gentita bella. Un saludito para Lunaret, Eric, Alejandro, Itachi, Maya, Alexis, C137. El buen Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Antoine, Reinstrax, el buen Kabir, Capitán Wolf, el buen Legoshi, ¿cómo están, gentita bella? Drake Lizard, Ares, Joker, Javier, ¿quién más le falta? El buen Eric, muchas gracias por estar aquí, gentita bella. El buen Armando, ¿cómo estás? Luis 14, bienvenidos, gentita bella. No se olviden, gente, que ustedes pueden apoyar el contenido. No se olviden, pueden dar su super chat. De esa manera apoyan el contenido de la mejor manera para que se siga creando contenido a tope, gente. Esperen. Quisiera conectar esto. No, sí está bien. ¿Cómo lo hacemos? No hay problema. ¿Cómo estás, Groot?
el buen Tokarashi, bienvenidos. ¿Cómo están, gentita bella? Perfecto. Antes de empezar, también agradecer muchísimo el apoyo, gentita bella. También darles una pequeña introducción de que salió un nuevo juego. Los desarrolladores de The Ants crearon otro juego parecido a... No es parecido a este, sino parecido a otro juego que yo jugué hace mucho tiempo. Muchos tal vez si jugaron a Legion sabrán de qué juego al que me refiero, el nuevo juego del que sacó ahora los desarrolladores de The Ants. Está muy bueno, empezamos a mejorar un poco, ya creamos un nuevo grupo de WhatsApp. Si ustedes quieren unirse, en el grupo de Discord del canal tenemos todos los links para que se unan al grupo de WhatsApp. O si no, en el canal de... ¿Cómo es esto? En el canal de anuncios de YouTube pueden ver también el link para que se unan al grupo de WhatsApp. Es un buen juego, les podría decir. La experiencia de todos los que he experimentado está muy bueno, tiene potencial, pero por ahora está en acceso anticipado. Si quieres jugarlo, puedes escribirnos por ahí, ¿vale? Entonces vamos a dar a tope. Está muy bueno, trata de hormigas, insectos, básicamente bastantes cosas tiene. Entonces es así, gentita bella. Vamos por acá. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre los cambios. Déjenme ver, abro el jueguito y ya estamos a tope. Perfecto. Vamos a la batalla. Listo, gente. Es cierto que aquí me olvidé de desconfigurar esto que la otra vez estábamos configurando para poder transmitir el nuevo juego, gente. Listo. Listo, ahí estamos. Muy bien. Muchos de los que fuimos al evento les llegó este pequeño mensaje donde llegó esta optimización, ¿vale? Esta optimización es para aquellos que de alguna manera fueron por segunda vez a la inscripción, ¿vale? Los que fuimos por primera vez, lastimosamente, no vamos a poder disfrutar de estas ventajas y desventajas que, bueno, más que todo es desventajas para el campamento rojo y va a aplicar para aquellos que se inscribieron a la selva a partir del 27, creo que era, decía por acá. Déjenme ver esto. Ok, siguiente, se ajustarán. Sí, no, para aquellos que iniciaron el registro el 26 de febrero. ¿Okay? Esto significa que aquellos que ingresaron el 26 de febrero o se inscribieron al evento del 26 de febrero y ahora están entrando ya al evento, esos jugadores que ya están empezando la segunda salida del evento van a, bueno, de alguna manera experimentar estos cambios. Para aquellos que fuimos por primera vez no vamos a disfrutar de esto, lastimosamente. El primer evento que salió pues ya lo tenemos perdido. ¿Okay? Entonces los del primer grupo que entramos no entramos en esta parte. ¿Okay? Vale la redundancia. No podemos entrar a este nuevo cambio. Pero esto es importante porque a partir de aquí van a ver una mejoría por parte del campamento azul. Aún así sí tienen desventaja, pero estos son cambios que a la larga lo van a hacer experimentando porque todavía la selva frondosa va a ser beta. Si tú te inscribiste al evento es que todavía sigue siendo beta. Entonces no hay que quejarse mucho ya que como es beta pues va a seguir teniendo algunos o pequeños errores, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de los feedbacks, por acá te debe mencionar esto que te dice que el primer lote del mapa de la temporada de Carrera de Campeones, la selva frondosa beta, se lanzó hace algún tiempo. Durante este periodo hemos recibido muchos comentarios, ¿vale? Dije si bajé, sí bajé el volumen. Aquí dice, hemos recibido muchos comentarios y sugerencias valiosas sobre la experiencia del juego del primer lote de líderes de la selva frondosa. Y le damos gran importancia a esto. Verán, esto no solo se quejó la comunidad free to play, también se quejaron los jugadores que gastan bastante en el juego. Estamos hablando de jugadores que, pues bueno, de alguna manera disfrutan del juego y que tratan de dar sugerencias y algunas críticas constructivas para que el juego siga mejorando la experiencia y jugabilidad. Y más que todo que siga siendo más armonioso el juego para que todos podamos disfrutar, ¿vale? Para que no sea muy frustrante y que a la final dejes de jugar, ¿no? Entonces eso está muy bien. Te dice que para brindar una mejor experiencia en el juego al comandante hemos realizado algunas optimizaciones en la jugabilidad de campeones de la selva frondosa en función de sus comentarios. Los ajustes específicos son los siguientes, ¿vale? Entonces han hecho una recopilación de datos enorme viendo más que todo el tema de un parentesco entre todos los comentarios que han habido y han hecho una pequeña estadística y van a haber 4 cambios importantes. Conforme pase el tiempo van a haber más cambios, pero por ahora estos son los principales, ¿vale? Te dice que se ajustaron las reglas de devolución de arcilla de la alianza para el desmantelamiento de la torre
Si el tiempo de finalización de la demolición de la torre y la construcción de la torre no son el mismo día, el sistema no devolverá arcilla después de que se derribe la torre. Por ejemplo, esto, gente, muchos conocen a qué se refiere esto el juego. En la Isla Perdida y en el Barrenland, muchos lo que hacían es hacer depósitos de arcilla. O sea, lo que tú hacías es construir una gran cantidad de torres, y lo cual hacías que las dejabas construidas, y una vez empezaba el reinicio las empezabas a destruir para que te devuelvan rápidamente la arcilla y empieces a construir más rápido las torres y no estar esperando de que se acumule automáticamente y tardes bastante tiempo en que se acumule una cierta cantidad de arcilla para seguir construyendo torres. Entonces muchos lo que hacíamos era construir una gran cantidad de torres, y esto es una estrategia que el buen Soul, pues en ese tiempo cuando era novedoso el Barrenland, lo aplicaron. Un depósito de arcilla donde empezaba el reinicio y tú tenías que llegar rápidamente a un lugar o tomar una fortaleza, una maravilla antes que el enemigo. Entonces lo que hacías era tener esa guarnición, podríamos decir, de torres. Una vez llegaba el reinicio, destruías las torres y te devolvía la arcilla para seguir construyendo torres rápidamente, ¿vale? El tema es que esto te llena el límite diario, ¿ok? Tengan en cuenta que si destruyen torres, te llena el límite diario, y una vez alcances el límite diario, pues ya no vas a poder almacenar más torres. Bueno, esto es como un caso de emergencia en el cual, digamos, tú después del inicio quieres agarrar una estructura o una maravilla más antes que tus rivales, podríamos decir en este caso. Ahora esto ya lo nerfearon, básicamente se cancela en el evento nuevo. En el evento nuevo ya no vas a poder hacer los almacenamientos de arcilla, porque lo que dice es que si tú, ¿vale? Si tú el mismo día no desmantelas una torre, o bueno, en este caso pues no demueles una torre, o mientras se está construyendo no la cancelas, el mismo día no te va a devolver arcilla, ¿ok? Esto hace el cambio de las jugadas, ya no puedes hacer el depósito de torres, lo que se hacía en la Isla Perdida o en el Barrenland. En la Isla Perdida y en el Barrenland sí se puede hacer esto, pero en el nuevo evento ya no se puede, así que pilas en esa parte. El tema de devolver arcilla solo va a aplicar el mismo día que lo hagas, pero imagínate, si tú lo haces un día antes y llegas y esperas al reinicio, ya no te va a devolver arcilla. Así que tengan mucho cuidado en el evento por estar haciendo los depósitos, que ahora ya no va a funcionar, ¿vale? Ismael, ¿cómo estás? Nimius, bienvenido, Gentita Bella. Buenas noches, Tony, saludos de Venezuela. Un hermoso saludo a la gente hermosa de Venezuela. Bienvenidos, Gentita Bella. Dice, el hada debería garantizar unas 4 hormigas del nuevo evento, dice a los jugadores que entraron como... Bueno, Carlos, ya sabes, el juego no regala casi nada, pero bueno, ya por algo por lo menos nos va a regalar un cofre donde nos garantizan de forma aleatoria una hormiga más. Entonces es como que más chances de que sean las hormigas que quieres, ¿no? Tony, ¿por qué mi líder es una granja? Pero ¿cómo sabes que es granja, crack? Dice, oh no, adiós a las granjas de arcilla. Sí, Joker. Bueno, va a ser para aquellos que vayan a la selva. En la Isla Perdida el barrio sí se aplica, así que no hay problemas, ¿vale? Vamos por acá. Bueno, este es un nerf tanto para el campamento azul y rojo, ¿ok? Esto ya lo anulan en la selva. El segundo cambio va a ser cancelar las ganancias de combate en el campamento Bellota Dorada en otras áreas de temporada, excepto en Tierra de Choque y Tierra de la Abundancia, gente. Esto es God, ¿ok? Miren esto. Recuerdan que lo roto del campamento rojo es que ellos tenían las bonificaciones de todo el campamento fuera de la zona, ¿ok? Esto te dice que, bueno, nota, te dice que el campamento, bueno, en este caso el campamento, las 3 ventajas de combate de Tierra de Choque y Tierra de Abundancia no cambiarán y seguirán disfrutando de las ventajas de combate en las reglas originales. ¿Qué significa esto? Muchos ya saben el tema de las bonificaciones. Esto los voy a mostrar en un reporte, más que todo un reporte de batalla. Vamos a ver, que me cargue, ¿vale? Aquí les explico a qué se refiere esto. Vamos a ver un reporte donde estábamos peleando más que todo. Uy, ¿por qué se empieza a cargar? No me digas. Espero que me esté fallando el internet. No creo que me esté fallando. Listo, acá está. Acá vemos un ejemplo claro, ¿vale? Verán. A lo que se refiere es que las bonificaciones por estructuras, en este caso las que van a disfrutar... ¿Por qué está tardándose tanto? Luffy, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Está teniendo un poco de problemas los servidores al parecer.
Miren esto, te dice que el campamento, las 3 ventajas de combate de tierra de choque y abundancia no cambiarán. Esto te dice, ventajas de combate en tierra de choque y tierra de abundancia no cambiarán. Y seguirán disfrutando de las ventajas de combate en las reglas originales. Esto de aquí, gente, son las reglas de combate, pero las ventajas que te proporcionan las 3, las 3 zonas. Estamos hablando las 3 zonas de choque de donde nosotros nos enfrentamos, y a excepción del tema de la tierra de choque. Significa que lo único que van a cambiar, gente, al rojo, lo que va a hacer si es que lucha fuera de su zona, van a perder esta bonificación. Vamos para acá. Lo único que van a perder, gente, es esta bonificación de aquí. Lo voy a bajar. Esta que te dice bonus del campamento bellota dorada. Esto es lo único que van a perder. ¿Okay? Este que te dice 50%. Contra el rival que me enfrenté, pues tenía adicional un 50% estando fuera de su zona inicial. Lo que hace es que si lucha fuera de su zona inicial, pierde este 50%. Solo lo va a aplicar en su propia zona. Pero las bonificaciones de ocupación de fortalezas las siguen teniendo. Y tengan en cuenta que esto es lo roto del campamento, que al inicio te hace que tú tengas el doble de bonificaciones frente al azul. Entonces no son cambios tan enormes. A la final el rojo desde un inicio sí te va a ganar por el doble de estadísticas. No sé si vayan a mejorar el tema del emparejamiento. Yo pensé que iban a tal vez anunciar de que no sé, iban a decir ahora va a ser el evento 3 versus 8 por ejemplo, o 3 versus 6, algo más parecido a eso, para que sea un poco más balanceado el tema de las bonificaciones y todo eso, pero no veo nada de ello. Lo único que van a quitar es este bonus de ataque que te da el tema del campamento Yodara, pero esto se va a mantener normalmente si es que luchan en sus propias zonas. Por ahí las bonificaciones de ocupaciones se van a mantener, y por ende pues el campamento rojo sigue siendo muy roto. ¿Okay? Sigue siendo muy roto, para que lo tomen en cuenta. A ver, acá hay otros pequeños cambios. Este es el segundo cambio que van a añadir. Sí, es el segundo. El tercero te dice que se ajustó la cantidad de arcilla consumida. Aquí se viene un nerf para el campamento rojo. ¿Okay? Te dice que se ajustó la cantidad de arcilla consumida por el campamento bellota dorada para construir torres en algunas áreas de temporada. Cuando el campamento bellota dorada construye torres en su zona de tierra de choque y tierra de la abundancia, el consumo de arcilla es 2500. Al construir torres en todos los lugares iniciales, o sea, fuera de sus zonas, el consumo es de 4000. Esto es un nerf. Tengan en cuenta que antes el campamento bellota dorada, sea cual sea la zona inicial, o sea, zonas del campamento azul, ellos seguían construyendo con 2500. Ahora lo que van a hacer es nerfearlos. Y ellos pueden construir 2500 en su propia zona inicial. Eso significa que ellos van a poder tomar las estructuras como siempre lo han hecho en su zona inicial, pero una vez salgan de su zona inicial, o sea, fuera de su zona inicial, estábamos hablando en las zonas del campamento azul, ellos van a consumir, van a tratar de, en el tema del emparejamiento, en el tema de la actualización, van a hacer que ahora el campamento rojo pues construya con 4000. Es un poco más, con esto se nivela con el campamento azul. El azul y el rojo estarían más bien estarían gastando la misma cantidad de arcilla, y por ende pues llegar a los objetivos un poco más tarde. No como ahora que el rojo pues te puede sacar mucha ventaja, porque 2500 gente sí se nota. ¿Okay? Wolfie, ¿cómo están? Bienvenidos. El buen Maya, ¿cómo están, gentita bella? Leo, Tony, yo estoy yendo a la selva y nos tocó 2 versus 3. Ya veo, Leo, espero que tengan suerte. ¿Qué te tocó, en el rojo o en el azul, crack? Tony, me emparejaron con la misma alianza que gané en el Barrenlands. Y mi adversario es PK1, mi alianza de... Ya veo. PK1 otra vez. LOL. Veamos, Maya, a ver qué tal te va. Pero ¿en qué campamento te tocó, crack? Porque si te tocó en el azul, un poco complicado le veo, Maya. Vamos a ver por acá. El cuarto cambio es el tema que te dice: después de desbloquear el progreso de hito de la temporada designado, la velocidad de construcción y demolición de la torre del campamento bellota dorada en la tierra de choque y tierra de abundancia es reducida. Va a haber un pequeño hito. Bueno, esto ya lo veíamos dentro del juego. De alguna manera hay un pequeño hito donde se desbloquea ese hito, y el campamento bellota dorada pues tenía un buff adicional en el tema de destruir y poder, destruir y construir en el tema de torres en su propia zona inicial, ¿vale?
Ahora lo que pasa es que va a verse reducido cuando se desbloquee este hito. Este es un nerf para el campamento rojo. Significa que el azul tal vez estaría esperando hasta que se desbloquee este hito, para que una vez se desbloquee este hito, el campamento rojo tenga podemos decir, efecto negativo, donde van a tardar más en construir y demoler una torre, y podrían ponerse a la par con el campamento azul. Azul y rojo estarían más o menos a la par una vez se desbloquee este hito, porque si todavía no se desbloquea este hito, el campamento rojo todavía tendría esa bonificación adicional de poder construir y demoler torres con la misma intensidad o velocidad que lo hacen comúnmente, ¿no? Porque ya han visto que el tema de construir torres es muy OP, pero en este caso, con este tema de la actualización sí se cambia eso, ¿vale? Y aquí lo que te pone los límites, te dice que las 4 reglas de optimización y ajuste anterior solo serán o entrarán en efecto para los vastos lotes o aquellos que hayan ido o se hayan inscrito al evento de la Selva Frondosa cuando abrieron el 26 de febrero. ¿Okay? Aquellos jugadores que se inscribieron a la segunda salida del evento, que fue el 26 de febrero, porque estos jugadores que se inscribieron ahorita el 26 de febrero son aquellos que ya están en el evento para empezarlo. Por ejemplo, debe ser el buen Fabián, no el buen Fabián, creo que sí fue a la primera. Un ejemplo puede ser el buen Maya, algunos jugadores que ya están ahorita yendo al evento y van a experimentar qué tal es. Ellos van a experimentar estos cambios. Los que nosotros estamos y fuimos por primera vez no vamos a experimentar estos cambios, porque nosotros ya estamos más de la mitad del evento avanzado ya. Entonces no tiene sentido para que nos se apliquen a nosotros, pero aún así no está mal, ¿vale? Te dice que las recompensas adicionales por el primer lote de comandante con experiencia de la Selva Frondosa Beta no se emitirán hasta que el primer lote de temporada de la Selva Frondosa Beta llegue al periodo de asentamiento. Esto significa, gente, que ustedes han visto y muchos ya han notado que ahora todos los campamentos que pertenezcan al primer lote, o sea, los que se inscribieron por primera vez al evento, les van a dar un pequeño, bueno, un cofre, podemos decir, o sí, podríamos decir un pequeño cofre donde de forma aleatoria te puedes sacar las hormigas de la selva y las hormigas del Barrenland. Son 12 hormigas que te pueden salir, pero con tema de suerte, ¿no? Que es de forma aleatoria. Ese tipo de premios, y que si tú pierdes el evento aún así te van a dar el trébol, este tipo de premios solo los van a dar a aquellos que terminen el evento y se queden hasta el periodo de asentamiento, que es el periodo de liquidación. Entonces aquellos que abandonan el evento, obviamente abandonan directamente a las bonificaciones o podemos regalos que te dan por participar por primera vez. Así que aquellos que piensan que van a abandonar el evento y de alguna manera van a recibir las recompensas por haber participado por primera vez, pues tengan cuidado, no van a recibir esas recompensas que promete el juego en el caso de que te quedaras hasta el final del evento. Es lo que te dice aquí. Aquí te dice, en otras palabras, solo los comandantes que participen en el primer lote en periodos de liquidación de la temporada recibirán recompensas adicionales relevantes. Si el líder sale temprano de la temporada, no podrá obtener recompensas adicionales durante el periodo de liquidación. Y esto es lo único que han hecho en el tema de los cambios. No son cambios importantes, relativamente importantes para el juego, sí, porque de alguna manera nerfearon un poco al campamento rojo. No sé si esto sea suficiente para poder frenar lo que de roto está el campamento, pero de por sí es una ayuda adicional. Por ahora parece ser que los desarrolladores no saben cómo hacerlo un poco nivelado el evento. No sé qué es lo que tengan en juego o en mano. Parece ser que lo tienen complicado, pero conforme pase el tiempo ya iremos viendo cómo lo hacen, ¿vale? Un saludito por ustedes, gente. ¿Cómo están, gentita? Bienvenidos. Dice, nos cargó el payaso a nosotros como principiantes, ni modo. Siempre es prueba y error, no hay más. Dice, solo tienes que pasar mi defensa, soy free to play. Ah, ok, el buen Miro. ¿Cómo estás, Carlos F? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Verán, aprovechando de que hablamos con esto, voy a hacer unos pequeños ataques al pangolín. Lo que voy a hacer es cambiar mi insecto a PvE, porque lo tengo en PvP. Entonces, vamos a hacer el... Ay, es que lo tengo en mis marchas. Debo quitarlo de mis marchas. Estoy recolectando. Okay, voy a hacer los ataques, ¿vale? Keylor, ¿cómo estás? Poquito, ¿cómo están, gentito bella? Bienvenidos. Déjenme hago el tema del reinicio del... Bueno, voy a mandar a volver todas mis marchas, siempre.
¿Cómo andas? Estoy muy bien, Poquito. ¿Tú cómo estás? Bienvenido. Sandy, a los tiempos que le veo a la bella Sandy. ¿Cómo estás? Dice, ya tenés tiempo sin estar en live, dice. Pero te aseguro que veo tus directos. Horas después de haber pasado, ya veo. Ya tenía tiempo sin estar en tus live. Ya veo, no te preocupes. La vida real es más importante, ya saben. Pero te agradezco el apoyo. Y bienvenido, espero que te la pases muy bien. A ver, déjenme ver. Entro por acá. Voy a sacar al insectito de la marcha. Vamos por acá. Entramos por acá. Vamos a reiniciar los talentos. Vamos a ponerlo en modo PvP. ¿Qué digo PvP? PvE. Defensa. Este es ataque de habilidad. Listo. Vamos a buscar otro lugar que me dé daño de habilidad. Defensa. Que me da daño de habilidad adicional. Acá vemos. Este también es daño de ataque. Este es ataque normal. No quiero ataque. Efecto de extinción. Pero más bien. Voy a ir por acá. Daño de habilidad adicional. Listo. Probabilidad de resistencia. No quiero. Ataque. Daño de habilidad a todos los equipos. Mejoramos hasta acá. Ok. Aquí ya me comí algunos puntos. Este que es salud. No quiero salud. Quiero más que todo daño. Esto que es ataque. Yo mejoraría más bien esto. Okay. Veamos si por acá. Esto me da defensa. Probabilidad de resistencia. Cuando todas nuestras tropas toman daño de habilidad y 50%. Y bueno, ya mejoré esto. ¿Será que voy por acá? Me da salud. Ataque. Voy a mejorar un punto aquí, porque es el único punto que tengo. Listo. Ahí estaríamos, gente. ¿Cómo estás, Angel? Bienvenido, crack. A romper ese récord en Pangoli. Sin gente. Hoy creo que sí voy a romper mi récord, porque ya tengo el nuevo insecto en 11 estrellas. Entonces sí hace diferencia. Dice, sí, mi tío me tiene ocupada. ¿En serio? Espero que no sea en lo que yo pienso, ¿no? Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. A ver, debo cambiarme. Tengo los otros. Ah, acá está. ¿Cómo estás, Ains? El buen Ains, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos, gentita bella. Voy por acá. Voy a darle al pangolín. Ahora sí. Vamos a dar la agrupación. Ah, esperen eso. Déjame ver si lo tengo puesto. Tengo que cambiar esto de la vida. Tenía por acá. Sí, voy a eliminar. Voy a asistir por esto. Ahí estamos. Estoy en invasora. Vamos a ver. Ahí sí rompemos el récord. Voy a activarme esto. Voy a activarme esto. Sí. Listo. Ahí estamos bien. Tony, ¿puedo enviarte dos formaciones y me dices cuál es mejor? Sí, Kylo. Ahorita lo checo. Por Discord me lo vas a mandar, ¿verdad? Ah, cierto que me preguntaste cómo haría el tema si un ejemplo de los talentos de la Mantis. Perdona, crack, si no te mandé ese ejemplo. Me había olvidado, ¿cierto? Con tantas cosas que ahorita empezamos con el nuevo juego, me olvidé, crack, de mandarte. Tony, ¿cuándo nos traes live de Crowcat? He visto que sigue siendo una máquina. Claro que sí. Directo de él. No sé si el emparejamiento sea chévere en el caso de él. Vimos un pequeño reporte donde mostraban las estadísticas y está muy OP. Uy, me salió de inteligente, qué mala hormiga. Bueno, en su tiempo era buena, pero ahora ya no es tan buena. Veamos qué emparejamiento le toca. Si es que está chévere, lo traemos. Lo que sí voy a traer, poderosa Sandy, es el grupo del Tigre. Del Tigre y Cats. De esos dos grupos sí te traigo transmisión. ¿Qué insecto sacrificaste para el 11 estrellas? El Emperador Tokarashi. Y lo probé con el 45% de probabilidad. A ver qué tal me fue. Tony, tus hormigas. Uy, no. Que F, ya fallé el primer ataque. Me olvidé de cambiar las formaciones. Bueno, pegué 577. No, nada. Me olvidé de cambiar las hormigas. Está corazadora.
cierto. Vi tarde el mensaje que me envió el buen Ariel. Bueno, ya desperdició un ataque. No es tanto, pero ya está, gente. No hay más. Para los talentos, ya Soul me ayudó. Ah, dale, Keilo. Qué bueno, qué bueno. Perfecto. Sí, ya te ayudó muy bien. Y perdona si no te contesté en esa parte. A ver, déjame ver qué información me dijiste. ¿Ya me enviaste mensaje? Ah, todavía no me envías. Vale. Voy a estar al tanto, ¿ok? Voy a estar al tanto. Por mientras. Dolly Longinoda sin estrellas o muerte 7 estrellas. Voy a casi o la Weiss Berserker. Yo te diría que utilices Dolly Longinoda sin estrellas, Kabir. Están muy fuertes esas hormigas sin estrellas. Para PvP están fuertes, te diría. Hasta muerte 7 estrellas le cuesta un poquito. Por el tema de que no es constante, crack. Tony, hoy me salió la hormiga Kakashi. ¿En qué línea la pongo? Ponla de segunda, crack. Tienes que llevarla siempre de segunda, por favor. Uy, de una le pego 1.1. Uy. Ok. Ya eso. Bueno, le pegué 1.1. La otra vez fue 1.64. Rompí mi récord, gente. Rompí mi récord. Ahora llegué a 1.1. Veamos. A ver si con suerte llego a 1.2. Tony, ¿cuál es el evento más barato para sacar una avispa? ¿Y cuánto sale? El evento más barato es el de los dados. Donde ya visto que es un laberinto. Lanzas los dados y avanza la hormiguita. Con los espacios. Es el evento más barato y con suerte gastas muy poco. ¿Cuánto más o menos? Como la avispa está a mitad de precio ya. En 140 dólares hasta 130 con suerte. Yo otra vez el emperador me saqué en ese evento en 145. Pero por ahí estuve más o menos viendo que rumoreaba Poderosa Sandy que posiblemente en este paquete de acá añadan los insectos de segunda generación. Estábamos hablando de que aquí van a añadir al avispón. Así que pilas, Poderosa Sandy. Yo diría que todavía no le inviertan. Ya no ha estado saliendo el avispón en eventos y eso significa y es claro de que estaría llegando en un evento. ¿Cuál que digo un evento? Esto es claro de que podían añadirlo en una tienda, así que pilas en eso. Gentita. Dice, hola Tony, ¿yo tarde el directo? No, recién estamos empezando. Bueno, tarde tal vez por el tema de que hablamos sobre los cambios y eso. Yo preguntando con $5 en la bolsa. Con $5 te alcanza, bueno, para alguna que otra cosita, pero no para mucho. 959, ok, no tuve tanta suerte acá. Veamos, tenemos que hay una activación perfecta. Ahí logro llegar a 1.2. Pasé de 1.6, ¿qué digo 1.6? 1.06, miren, a pegar 1.1 ya. Eso es bastante ya. Se nota mucho la mejoría al insecto 11 estrellas por el tema del daño de habilidad. Ahorita lo tengo en 158 ya. Es bastante. A ver, dice Tony, a ver ese insecto. He visto un level 79. No, yo no tengo nivel 39 nada más. No lo tengo nivel 79. Por acá estamos viendo al buen Lars, gente. A ver, con suerte si llegamos al 1.2. Tony, ¿está bien para guardianas escudera, Mirme devoradora o Adlersi? A ver, ¿está bien para guardianas escudera, Mirme devoradora o Adlersi, Mirme devoradora? Yo te diría, Germán, apúntale a Adlersi, Adlersi escudera y devoradora. Te da más supervivencia, porque la Adlersi te tanquea daño, te da velocidad de combate, reducción bastante de daño también. La guardiana escudera también te da mucha supervivencia, recuperas hormigas, te da mucha defensa también. Tienen una defensa firme si no me equivoco.
Creo que también tiene silencio. Y la devoradora pues es de las que más golpea, crack. Así que yo diría que apuntes a esa formación más que todo. No soy mucho de ir una formación, por ejemplo, una que tanquee 2 de daño. En guardianes más bien si tienes que te dé algo más de supervivencia, mucho mejor, crack. 898. Vale, no está nada mal. Vamos bien. Dice, estoy seguro de que dice en doble sentido, dice por acá. ¿Predador es buena? No, no es buena. Mejor hará solo para el laberinto, pero de ahí para PvP no, ni para PvP nada de eso. Tony, me salió hoy Berserker por fin. Muy buena, Robert. Perfecto, crack. Ya con eso es esperar a que te salga con estrellitas, nada más. Tony, hoy rompí mi récord con 700G de daño en transportadoras. Y con cristal sin estrellas, chinche 2 estrellas rojas y coraza a 2 estrellas. Con T9. Espero y me toque la nueva hormiga. Muy buena, Ariel. Verás, la nueva hormiga que es de arquera está rotísima. Rota. Tony, regaña a Joker por ser un pirata en el servidor 1209. No puedo regañar gente porque es estrategia. O sea, tú puedes jugar siendo un jugador que lleve granjas o ser un pirata. No hay más si es que quieres ir la top. ¿En Juta Rubí es buena? No, Anis, tú ya sabes, creo. Tú ya sabes que en Juta Rubí es igualmente solo para... Me salió 1.08. Solo es para el laberinto ya. Esa no hay que ni mencionar ya. Es mala esa hormiga. Tony, he visto que si usas corazas azules para quitar estrellas, no te regresan la experiencia. Es mejor transferir, ¿verdad? Exacto, poderosa Sandra. Lo mejor es transferir, porque perder experiencia, tú ya sabes que si le quieres quitar a una hormiga 7 estrellas, puff, la cantidad de experiencia que le mandaste en 7 estrellas es demasiada. Y que la pierdas así de la nada, puff, duele. Ahora, Tony, ¿qué horario es el mejor para eclosionar los huevos supremos? 20 minutos antes de que termine una acción de colonia. Los horarios son en el día de incubación mismo. Tú ya sabes, una acción de colonia es 1 hora después del reinicio. Y ahí es en horarios pares, ¿no? Por ejemplo, en mi horario Ecuador, en mi país es a las 8 la primera acción de colonia. De ahí es 8, 10, 12 de la noche, 2 de la mañana, 4, 6 y así. Va a depender de ti. Cada acción de colonia 20 minutos antes de que termine o 10 minutos antes de que termine, los abres. Y te da más chances de que te salga, creo. Tony, ¿el plan de temporada conviene? Sí, si es que quieres arriesgar y que te salga una hormiga chévere, sí. Sí vale la pena. Ahora que en el tema del plan de crecimiento también. Pero plan de crecimiento... Ah, no, el plan de temporada. Sí vale la pena. Ahora ten en cuenta que en el plan de temporada, en el nivel... Bueno, si llegas a 50.000 de honores, sí. Llegas al 50.000 de honor si es que vas a la selva. Te puedes sacar 50 fragmentos de la Berserker, de la Cristal Dorado o de alguna hormiga que tú quieras. Pero te dan 50 fragmentos. Tendrías que ir 4 veces al evento para sacar los 200. Entonces es un limitante. Andan, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. René, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Obtengo mejores hormigas fuera de la acción de colonia. Ya veo. Bueno, por ejemplo, el buen René dice que en vez de apostar a las acciones de colonia, fuera de las acciones le da buenas hormigas, por ejemplo. Es otra analogía. Porque es tema de suerte también. Hola, Tony, ese nuevo juego está muy raro, dice. No es que sea raro, es diferente, ¿no? A mí sí me gustó, creo que te diría. Ahorita estamos empezando, ya saben, un nuevo proyecto con el nuevo juego que salió, que creó el juego. Lo voy a poner aquí. Voy a agrupar más rápido. Es que sea raro. Está chévere. El nuevo juego. Te digo, los desarrolladores del juego crearon otro. Ya saben que The Ants está a tope. Y sacaron otro jueguito de los mismos desarrolladores. Está muy bien. Pueden buscarlo en la Google Play. Está en acceso anticipado. Se llama The Ants All Allies. Así se llama ese juego.
También lo dejé en el grupo de Discord del canal. Pueden ir a chequearlo también. Por acá dice Poderosa Sandy. Le metí 2 rojas y las quité. Quedé así. Uy, Poderosa Sandy. Así que tú lo tuviste que vivir. Ni modo. Dice hola Tony, soy nuevo en el juego. ¿Qué hormigas recomiendas? Cuando vas empezando, crack, tienes que conseguir estas. Tienes que conseguir diente gigante. Hay otra hormiguita que es arqueada delgada. Creo que acá no la tengo porque la tengo en las funciones. Así que te la voy a mostrar por acá. Arqueada delgada de primera. Diente gigante de segunda. Tengo por acá. Diente gigante de segunda. Y si vas a ir a arqueros, esperemos que te salga esta hormiguita, que es la mejor para empezar. De ahí, si es que no tienes la suerte de que salga la hormiga a la muerte, puedes jugar con una universal, que es la saltarina, que es esta de acá. Puedes jugarla. Esta es como genérica. Si vas a ir transportador, también suplantan chinches. Por ejemplo, si vas a ir transportador, esta es la mejor de transportadoras cuando vas empezando. De ahí, si vas a ir guardianas, esta también puede suplantar a la Mirme con morfismo, que es la mejor de guardianas cuando vas empezando, que es esta. La Mirme. Bueno, va a depender de tu suerte. ¿O qué estrategia lleves más que todo? Dice Tony, en mi grupo aún no está la jungla. Quiero saber cuántas alianzas compiten en caso de que sea un evento lleno. No lo sé, es que por ahora, Poderosa Sandy, el evento es un poco complicado de deducirlo, porque a veces te toca 2 versus 3, o sea, 2 en el rojo, 3 en el azul, o 3 en el rojo, 4 en el azul, o 3 en el rojo, 3 en el azul. Ahorita están sucediendo emparejamientos así. Lo que preveíamos era que el juego iba a ser 3 versus 8, crack. Bueno, en el caso de Poderosa Sandy, ¿no? 3 versus 8 iba a ser, pero parece ser que no fue así. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenido, crack. Quizás alguien se anime a especificar cómo funciona la habilidad de curación del escarabajo ciervo. Saludos. Kid King, la habilidad del escarabajo ciervo no cura a las hormigas. O sea, el escarabajo ciervo no te cura a las hormigas. Lo que hace es que el escarabajo ciervo potencia la habilidad de curación de una hormiga que tenga una habilidad de curación, aunque valga la redundancia. Por ejemplo, si tú llevas escarabajo ciervo y le colocas una hormiga que tenga una habilidad de curar, por ejemplo, la guardiana escudera. Guardiana escudera hace que con el insecto ciervo cure más. Con esta habilidad. El escarabajo ciervo no te cura hormigas. Lo que va a hacer escarabajo ciervo es potenciar a guardiana escudera para que guardiana escudera con la habilidad de curación cure más. ¿Ok? Así que pilas en eso. Eso lo aprendí de un suscriptor que se pasó la otra vez porque lo habían probado. Y yo no sabía tampoco eso. Y es muy bueno compartir eso. Dice, por estar jugando el nuevo juego, no, apenas se... Ay, ok, ya veo, Jack. Así que algunos ya están dándole vicio al nuevo juego. Como hay solo un servidor, estamos dándole a tope, gente. Creo que va a haber muy pronto full latinos en el primer servidor 2. De lo que les avise que entraran, están a tope, gente. Creo que vamos a tener que crear 2 alianzas al final. O sea, he visto, hay emparejamientos muy disparejos. 3 versus 1. No, no hay 3 versus 1, Poderosa Sandy. Lo que sí hay es 3 versus 2, eso sí. Pero no 1 versus 3 así. 3 versus 2, pero en mi grupo sobran alianzas. Entonces, ¿de cuánto sería mi jungla? No lo sé, Poderosa Sandy, difícil. Pero lo que pinta tal vez puede ser 3 versus 4, diría yo. Porque según dijo algunas recomendaciones de algunos mods que iban a mejorar también el emparejamiento, pero no sabría decir. Tony, ¿ya no usa saltarina? Ya no, porque coraza dorada con 2 estrellas pega lo mismo que mi saltarina con 2 estrellas. Y mi coraza hasta cuando activa bien pega más que saltarina. Lo que voy a hacer en un futuro es cambiar las estrellas de saltarina a otra hormiguita. Por ejemplo, enterradora para PvP, por ejemplo. Puede ser. No estaría nada mal. Es una muy buena opción. Dice, pasen el link del nuevo juego de The Ants. Pueden verlo en el grupo de Discord oficial de... Bueno, en el grupo de Discord del canal. Pueden ir a chequear ahí, gente. Yo en la parte de anuncios lo mandé. Pueden descargar el juego si es que no les aparece en la Google Play, el APK. ¿Cómo se llama el nuevo juego? Se llama The Ants All Alias. Así se llama. Verán, si es que no lo encuentran, entren a la Play Store, busquen The Ants y van a entrar a la descripción de The Ants. Van al desarrollador y ahí les aparece el otro juego. Pilas ahí. Tony, aceptan el otro juego. Ya les acepto, gentita. Vamos, a la final creo que vamos a tener que crear 2 alianzas, porque con la cantidad de jugadores que quieren entrar, porque al inicio tengan en cuenta que cada alianza acepta solo 30. Entonces conforme pase el tiempo se va expandiendo. Tony, una pregunta, ¿sabes cuántas torres se pueden pasar en la isla?
Las torres que quieras. El tema es que tardas un día en cada traspaso, crack. Pero no sabría decirte si es que es las torres que quieras. No lo he probado así para decirte si es que es las torres que quieras. Pero yo deduzco que sí. Puede ser las torres infinitas, las que tú quieras. Puede ser. O alguien tiene el dato. ¿Quién sabe si hay un límite de traspaso de torres? Tony, saludos desde Perú. Un saludito a la hermosa gente de Perú. En el edificio de insectos, ¿es cabeza de perro o qué se refiere guardián del nido? Guardián del nido está un poco mal traducido, crack. Se refiere a más que todo a la guarnición. ¿Ok? Se refiere a la guarnición, crack. ¿Cómo estás? Vean, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver ese nuevo juego. Está muy chévere, gente. Verán, yo les diría que vayan ya empezando en el jueguito. Como es un nuevo juego que creó la desarrolladora de Ants, está muy bien. Tony, ¿tienes Discord? Sí. Verán, por acá les voy a mandar el grupo de Discord del canal para que vayan a chequearlo. Ahí creé un grupo de WhatsApp para el nuevo juego. ¿Ok? Ahí está, gente. Lo voy a fijar, ¿ok? Fijar mensaje. Ahí estamos. Ahí estamos, gente. Ya lo fijo. Ahí vamos a todo. Únanse al grupo de WhatsApp que creamos del nuevo juego. Y ahí les especificamos qué es lo que deben hacer para descargar el juego bien y todo. Para que les corra bien más que todo. Una torre al día. Eso es lo que entendía, pero no sé si es de forma ilimitada el tema del traspaso. ¿Está para iOS? No, gente. Como es acceso anticipado, no está para iOS todavía. Tony, ¿puedes compartir el link del juego? Ah, sí, les comparto, gente. El link del juego los comparto por acá. Déjenme abro el WhatsApp. Ahí tengo el link. Déjenme abro el WhatsApp. O creo que por ahí lo mandó el buen Keylor. Déjame ver si ese link es el correcto. Sí. Ok. El buen Keylor ya mandó el link, gente. Ese link el que mandó es del juego, gentita bella, si quieren ya ir descargándolo. Ese es el APK en el caso de que no te aparezca el juego en la Play Store. Porque hay para ciertos países sí está disponible. Pero si no te aparece en la Play Store el juego, puedes descargar el APK, ¿vale? Tengan en cuenta que como es una APK fuera de una tienda de descarga, les va a decir que es virus, ¿ok? No se preocupen, instálenlo, no es nada de virus, más que todo porque es acceso anticipado todavía. Y una vez ya salga la versión global, porque todavía es acceso anticipado, pues disfrutaremos al máximo en la Google Play. Todo ya lo descargarán desde la Google Play sin problemas. 1.03. Bueno, marqué récord, 1.1 llegué. Déjenme, voy a guardar este reporte del 1.1 que hice. Fue el primer ataque que hice, creo. No, el segundo fue porque el primero me falló. Sí rompí mi récord. Porque el último fue 1.06. Este de acá en cambio sí fue 1.1. Muy bien. Activaron bien las hormigas más que todo. ¿Qué pasa, Tony? ¿Nos mudamos de juego o qué? No es que me mude de juego. O sea, yo voy a jugar de Ants sin problemas. El otro juego lo voy a jugar porque sí me atrajo. Está muy chévere también. Tony Rosado, ¿qué talento se usa en el escorpión emperador para PvP y PvE? Verás, para el escorpión emperador yo lo usé mucho tiempo y te doy esta recomendación. Me dice aquí. Ah, le puedo dar talentos. Vamos acá. Emperador crack. Para PvP tienes que ir daño de habilidad. Y vas acá, daño de habilidad. Luego te vas a ir por acá. Daño de habilidad adicional de todos los equipos. Vas a mejorar esto de aquí, esto de acá y otro punto por acá creo que te da daño de habilidad. Por ejemplo aquí. Son 3 puntos que debes mejorar. Aquí, acá y acá. Con esto te aseguras un buen daño de habilidad y que cuando active muy bien tus hormigas pegues bastante. ¿Okay? Para PvP sí tienes que buscar mucho la velocidad de combate y mucha vida. Puedes buscar, por ejemplo, en esta rama de acá te da 3 puntos de vida te da, mira. Un punto de que te da salud, otro punto que te da salud y acá otro punto que te da salud. 3 puntitos juntos te dan salud acá. De ahí podrías buscar salud por acá también. Mira, aquí vas a recibir salud. Otro punto de salud. Mira, por acá salud.
Acá salud, mira, acá hay bastantes puntos. Hay 1, 2 y 3. Hay 3 puntos más de salud. Más que todo en transportador los que buscamos es que tengas bastante vida y velocidad de combate. Tienes que mejorar velocidad de combate. En PvP no buscamos tanto el daño de habilidad porque se nota más en PvE. Pero en PvP ya lo estuve probando y más que todo es la configuración que debes hacer. ¿Vale? ¿Cómo estás, Van Helsing? Bienvenido, dice... En Google no me sale. Ya veo, Poderosa Sandy. Entonces descarga la APK, Poderosa Sandy. Si no te sale el juego en la Google Play, descarga la APK sin problema. Puedes jugarlo sin problema desde ahí. Tony, ¿qué tendrá el nuevo juego? Será... o sea, yo ya lo estoy jugando, Valhensing. Está muy chévere, te diría. Es muy diferente a Dance, obviamente. ¿De qué trata el juego? ¿Es similar a Dance? Es similar en el tema de que debes mejorar la reina, construcciones, atacar a otros jugadores. Es lo mismo, gente, no cambien eso. Lo que cambia es que ahí ya no hay, como decir en tus formaciones, que lideren hormigas especiales. Ahí lo que hace es que tú puedes liderar con insectos. Los insectos, ahí hay mega bestias. Tienes un guardián fuera de tu hormiguero que es un sapo. Hay bastantes cosas. Puedes tener como insectos de ayuda en cangrejos. Hay bastantes cositas. Les diría que no les puedo dar un resumen de detalle porque todavía estoy subiendo. Estoy recién pasando a la Reina 11 y lo estoy experimentando. Pero ya les podría decir que desde ya tiene mejores gráficos. O sea, a nivel gráfico, gente, está bien hecho. Parece que los desarrolladores más bien se han estado centrando mucho en el nuevo proyecto y han descuidado un poco el juego principal. Tal vez diría tal vez así. Si me preguntan en qué servidor estoy, es en el único que estoy, es en el 2. Hay solo un servidor ahora. Estamos en el servidor 2, gente. Todos los que están empezando ahora están yendo al servidor 2. Es el único servidor que hay porque es nuevito el juego. Agrupemos. Listo. ¿No se incuban nada? Sí, tienes que incubar los insectos, por ejemplo. Ya no es hormigas especiales, sino insectos. Dice Tonicillo, ¿Weaver también limpia la habilidad del nuevo insecto de transportadora, sangrar? No estoy seguro si limpia el sangrado. Porque, bueno, de alguna manera te dice que la Weaver limpia estados negativos, ¿no? Incluyendo el envenenamiento y otro estado también dice, venenoso y débil, etc. Con el etc significa que son varios estados negativos. Entonces, el estado de sangrado, gente, si es efecto negativo o efecto de control. No, es efecto negativo. Sí, creo que la Weaver sí te limpia. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto, crack? Es que el nuevo escorpión, cada vez que te infecte con el estado negativo, aunque la Weaver te lo limpie, va a seguir aplicando el estado de envenenamiento, que digo, de sangrado. Porque el estado de sangrado parece ser que es una habilidad como de este tipo de que no se puede quitar. Parece que es una habilidad única del insecto. Me parece que lo único que puede limpiar esta hormiguita son las habilidades de las hormigas especiales. Entonces, yo te diría que me he estado enfrentando a muchas Weaver. O sea, bastantes jugadores que llevan Weaver. Por ejemplo, este no. Este es Full Guardián. Por ejemplo, mira este jugador que lleva Weaver. No me hizo tanto. O sea, tengo el mismo daño que él. Le gano en vida, le gano en velocidad de combate. Pero usualmente cuando yo llevaba el avispón me ganaban con jugadores que llevaban Weaver así. Y ahora con el nuevo insecto diría que no me cuesta tanto vencerlos. Tal vez la habilidad de los insectos no limpia la hormiguita. Es lo que deduzco yo. Tal vez sí limpia las habilidades de las hormigas, puede ser. Dice, ¿cómo le tengo envidia a ese juego? Dice, en cuestión de los insectos hay una gran variedad. También. Y lo interesante es que tema de animación, PvP es muy god. Cuando tú atacas a otro jugador, ves en tiempo real cómo es la batalla. Ves cómo le bajas las hormigas. Cada vez que vas luchando se le va perdiendo hormigas y vas viendo que tú vas ganando. Y ves cuántas hormigas sobrevivieron al final. Y eso es lo chévere de que un PvP sea más interactivo. Por ejemplo, en Dance, lo que carece es que tú cuando atacas a un jugador, solo le atacas y ya. Y tú vas a ver todo el resumen de la batalla aquí en un reporte.
Aquí es donde ves todo el resumen de la batalla. En cambio, ahí en el otro juego, tú lo ves en acción. Tú ves aquí cómo pelean. Se reúnen las formaciones del enemigo y tuyos y pelean. Y ahí ves si tú tienes más defensa, más ataque y así. Y ves cómo activan las habilidades de tu ejército y todo. En PvP, porque ya me han atacado 2 veces en el otro juego. Y yo vi en PvP, gente. Está muy bien. Tiempo real en PvP está chévere ese juego. Dice Tony, el hada dice que es una sola torre. Verás, es... Ah, ok. ¿Es una sola torre por campamento? ¿A eso te refieres, Antoine? Sí, el buen Ainz me había atacado, gente. Yo no sabía quién era quien me había atacado, porque me atacó como 2 veces. El segundo me puse escudo porque ya estaba muy bien. Ok, el hada dice que es una sola torre. Pero, Antoine, ¿es una torre por campamento? No estoy muy seguro de esa parte. ¿Cuánto terminé de puntos? Uy, qué loco, terminé en el top 5 de los más fuertes de acá. Bueno, seguro acá me bajan porque algunos no han atacado todavía el día de transportadores. Pero nunca había llegado hasta el top 5 así, gente. Llegué 25. 25 ajusté. En el día de guardianas y arqueras no me cambié a PvE. Ahí me afectó algunos puntos. Hubiera hecho más. Pero ya viendo esto, gente, bien. Sí, siempre fue así, por alianza. Ah, es una torre por alianza, no por campamento. Ok. Es que yo no he hecho un traspaso de torre, gente. Ah, ok, Tokarashi. O sea, es una torre por alianza que pueden hacer el traspaso. Entiendo. Entiendo, crack. O sea, son 3 torres por campamento. Vale. Entendido, entonces. Perfecto. Muy bien. Entendidísimo, entonces. Verán, gentita bella. Con todos los cambios que se vienen en el juego, parece que el evento de la selva ya va a mejorar un poquitito más. Eso les diré, un poquitito más. Por el tema del nerfeo que va a tener el campamento rojo. Para aquellos que fueron para la segunda salida del evento. Para aquellos que fuimos la primera vez, gente, sí, lastimosamente vamos a tener que comernos todos los bugs que hubo. Y bueno, por participar por primera vez nos van a dar las recompensas que decían y que prometen, que nos va a dar chance de conseguir otras hormiguitas más. Esperamos que salgan algo chévere. Yo, gente, estoy muy salado, les podría decir. Tengo mala suerte. No me ha salido ninguna hormiga hasta el momento del evento. No me ha salido ninguna. Ninguna, gente. Yo esperaba que por lo menos me saliera otro tipo de soldados, pero ninguna, gente. Y se me parece extraño porque algunos ya están saliéndoles hormigas y a mí no me sale, gente. Si destruyen la torre, ¿pueden hacer otro intercambio? Me imagino que sí. Si te destruyen una torre que hicieron el cambio de torre, me imagino que sí. Tony, me sale error al inicio, al principio, ¿es normal? Van Helsing, o sea, ¿descargaste el juego? ¿De dónde? Hablas del nuevo juego, ¿verdad? No, se puede cancelar y repetir el proceso. Ah, ya veo, Tokarashi. Entonces en ese caso estamos bien. Eso suena que los devs meten mano en la cuenta de Tony, dice por acá. Podríamos decir que sí, gente. No, desde que empecé así a hablar un poco de críticas constructivas para el juego, gente, no tengo suerte ya. No tengo ninguna del evento, gente. Ninguna. Yo esperaba que me hubiera salido. Estaba rezando que me saliera la Rimosus, gente. Que está god. Con esta, si es que me sale esta hormiguita atacando a la marmota, al rompo el récord. Tal vez con esta hormiguita sí ya esté llegando cerca de los 900, 800 por ahí de daño a la marmota. Ya más cerca del Unge siendo jugador ahí más o menos que gasto. Dice, algunos ya tienen 2, 3 hormigas de esos. Si tienen suerte, yo 0 hormigas de la temporada. Ya veo, Ariel. Tú también eres de los míos entonces, porque yo no me ha salido ninguna. Ni tampoco tienen la del Barren Land. La mejor es raro, dice por acá. Verás, sí, mira esto. No tengo la Egersi. Yo estuve esperando mucho tiempo la Egersi, no me ha salido. La Gracie es la única que tengo. Ya me ha salido la Lersi, las otras hormigas del Barren sí me ha salido, pero la Egersi, mira, Egersi no me ha salido. No me ha salido, gente. Es lo malo. Dice, pero si el enemigo llega a la torre y la destruye, lo tomará como cancelado. Y aún tendrán el... Ok, vale. A la final tienes asegurado un cambio de torre, sea si el enemigo lo tome o lo destruye o lo que sea. Vas a tener el intercambio. Ok.
Muy buen punto. Gracias, Tokaishi, por la información. Te lo agradezco. Dice, yo igual no tengo la de la selva, pero me salió enterradora y devoradora de hojas. Ya veo. Por enterradora está bien, Aldo. Que tú eres transportador, va bien. Aunque ya sacaron su nuevo juego, ya pueden concentrarse en arreglar el evento. Puede ser, gente. Han estado concentrados en el nuevo juego. Con razón es que iba un poco mal tal vez en los eventos. A mí solo me salió Gracilis hasta ahora en el primer Baren, ya veo. Pero ya que te haya salido en el primer Baren está bien. Pura, a mí lo que me ha salido de la selva, ¿qué digo de la selva? Del Baren, pura Adlersi, gente. La Dolly, algunas copias de Dolly, pero de pura Adlersi me ha salido. Miren, tengo 3 copias de Adlersi. Pura Adlersi me salió a mí. Y no soy guardián, pues, pero bueno, a la final en un futuro me podrá ayudar. De las nuevas solo tengo la tercera línea de arqueras. O sea, tienes la bombicina. Hablas de la bombicina. Uy, no me digas que ya estamos peleando contra Wine. No me digas. Uy, Dios. Estos de Wine son muy fuertes. ¿Será que gastamos un poco de energía, un poco de hongo acá, gente? Yancy saca juegos que quieren, dice, volverse millonarios. Ya son millonarios de por sí. No tienen más personal. Pobres vatos viven. Exacto, gente. Dice, con estos cambios del evento no van a lograr que nosotros nos detengamos. Aldo, para ti, como los otros fuimos al primer evento, no van a ocurrir, ¿ok? Los cambios que vimos en el juego solo son para aquellos que se inscribieron la segunda vez al evento. Para aquellos que fuimos por primera vez, estos cambios no van a aplicar. Así que, Aldo, no te preocupes, vas a tener las ventajas que has tenido hasta ahora. Uy, 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 va a haber una pelea aquí. Y aquí está el jugador este de los 10G, gente. Este es el de los 10G. Me voy a posicionar por acá. Como tengo todo activado, lo que sí me va a cambiar es a las hormigas de la temporada. Me voy a colocar enterradora. Voy a jugar con esto. Y si no me funciona mucho la chinches, la cambio por Legacy. A ver qué tal va. A mí también me salieron 2 Adlers y ya veo, Robert. Ya sabes. Sí, para ver estadísticas. Perfecto, gente. Todavía no podemos atacarlo porque necesitamos construir. O sí, ya podemos. Claro, ya podemos. Acá creo que están haciendo agrupación. Me voy a unir a esta agrupación, ¿ok, gente? Me voy a unir a la agrupación del buen fea. A ver qué tal va. Cierto, debo cambiar. Cierto, debo cambiar los talentos a PvP, gente. Me voy a tener que hacer TP. Solo por aquí. Bueno, la suerte es que tengo, sí tengo algunos cambios, no hay problema. A ver, acá hay que buscar. No es daño de habilidad. Lo que voy a buscar es la habilidad esta. Listo. Voy a mejorar al máximo esta. Quiero probar esto de acá. A ver, mejoré un punto. Por esto de acá. Me daba salud. Defensa. Listo. Quiero buscar otro punto de salud por acá más cerca, ¿verdad? Acá me dan salud también. Voy a mejorar hasta acá, a ver. Acá mejoro 4 puntos. Acá me como. Listo. Con esto mejoré todo. Aquí ya saqué algunos puntos de salud. Por acá salud. Acá salud. Por acá también salud. Ok, quedan 3 puntos. Acá te dice probabilidad de resistencia de control. Y acá defensa. No quiero defensa. Déjame ver este que me da. Ataque y defensa al mismo tiempo. Estos 2 puntos aquí. Y me voy por acá que te da salud. Aquí ya saqué algunos puntos. Veamos esta configuración a ver qué tal. Listo. Ahí sí vamos. Me voy a cambiar por acá el tema de talentos. Ir por HP de invasión. Ahí estamos. Perfecto.
Dice, llego tarde, regreso desde el inicio de la transmisión para ver todo. Dale, Charlie, no te preocupes. Tony, llegó el de 10G de kills. Prepara la vaselina. Sí, ya está aquí. Voy a ver qué tal. Tony, ¿cómo me meto a tu alianza? Al final de directo, antes de irte, irás un rato al nuevo juego. Sí, Keylor. Verás, parece que voy a terminar. Voy a terminar directo aquí y voy a iniciar directo en Twitch. Así que si es que quieren acompañarme en Twitch, vamos. Ahí les voy a explicar todo lo que van a hacer al principio. Voy a sacar a algunos jugadores para que entren, porque hay algunos bots que se entraron a la alianza. Y para que se unan a aquellos, ok, para que le den a tope. Jordani, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama el nuevo juego de Dance? Se llama Dance All Alias, así se llama. Dance All Alias. Por ahí mandó... Déjame ver si el buen Keylor puede mandar otra vez el link. Si es que, es que el buen Jordani es de iOS. Para iOS todavía no se puede jugar porque es versión anticipada todavía. ¿De qué me he perdido, Tony? Después de 20 minutos. No tan... Bueno, te perdiste algunas cositas que estábamos analizando sobre los nuevos cambios. Y también el tema de los ataques del pangolín que hice. Superé mi récord. Ahora llegué a 1.1 G de daño. Uy, mandamos a reiniciar a varios. Uy, este jugador, gente, tiene el skin pay to win. No. ¿Me saqué a cuántos? Uy, me saqué a varios. Pero me debe... ¿Sacaríamos al fuerte al de wing? ¿O chocamos contra él? ¿O ni llegamos a él? No, sí debíamos haber pegado. Sí le debíamos haber pegado. No le pegué yo, más bien lo sacó el otro jugador que inició la agrupación. Vale, no está nada mal, gente. Tenemos que atacar en agrupación, es más certero, te da mejor bonificación. Rotísimo, gente, ¿sí se dan cuenta? Voy a agrupar. Listo, ahí está. Vean, voy a fijar ese link, ¿ok? Mejor voy a fijar este link. Reemplazar mensaje. Sí. Ya, el mensaje que envió el buen Keylor, gente, es el link que pueden descargar el juego de la APK. Si es que en la Play Store no les aparece el juego. Dice, soy del campamento azul. Hemos entrado al campamento Bellota Dorada. En serio, Luis. Muy buena, crack. Dice, estamos fregados con Geo, dice compa. Ah, tú estás con Geo. Ya veo, crack. Acá está el reporte del... no, es que es muy pay to win este otro. Tiene insectos 59. No, contra mí sí es muy cheto este jugador. Es muy cheto. Tiene las 12 skins. Claro, el que inició la agrupación fue. Te agradezco, René. El buen René nos compartió nos compartió el tema del reporte. Uy, 2K de daño, gente. No. Está muy roto. Yo solo le llego a 1.7 tal vez con suerte, con la bonificación y todo. Está muy roto. Tony, compartí info. Sí, ya lo vi. Ya lo vi, René. No, gente, está muy roto. Muy roto. Al nivel en el que estamos, que tenga 2K de daño es mucho. Y esto lo sacó... Verán. Tiene 200 de daño por bonificación de estructura. Significa que él está por el 1.8k de daño. 1.8k de daño, gente, está. No está tan lejos de mí. Solo porque tiene las bonificaciones esas, me gana a mí. Y tiene 50% más de bonificación de bellota dorada. Aquí miren abajo. O sea, al final tiene 300 de bonificación adicional casi. Tiene un 291%. 291% adicional de ataque. O sea, no está tan lejos de mí. Miren, mi daño es de invasión. Ahí es que ya me quedé con pocas hormigas. No donde tengo hormigas. Miren. Mi unidad es 1.6, 1.7. 623 de vida. No estoy tan lejos de él. Solo porque él está en el campamento rojo me destroza a mí. De ahí diríamos que estoy casi por ahí el nivel de él. Casi. Solo por las bonificaciones que tiene me para. Me para, gente. Qué mal, pero bueno, no hay más. Y como tiene el insecto 59 también.
sí es diferente. Hay que hacer agrupación, no hay más. Es la única forma de poder sacarlo dentro del grupo. Hola Tony, saludos compatriota. Uy, acá hay un jugador de Wing, miren. Saluditos, crack. Saludos, crack. Alguien me dio un mensaje por acá de Wing. A ver qué tal nos va. El compa hongo dice por acá. Aquí están los jugadores fuertes. Él es el que carrilea gente. Pilas en eso. Dice, él compra hongo. Dice, nunca se cansa. Yo ya lo enfrenté. Ya veo. Es que el rojo también, gente, gasta menos hongo de... Bueno, en sí gasta menos recursos al momento de decorar hormigas. Y tienen más capacidad de regeneración de hongo. Yo hasta ahora lo único que he regenerado después de la batalla, gente, es esto, decoración. Lo único, miren, ni siquiera la mitad se me ha regenerado todavía. 120 significa que tendría que tener 60 millones para que por lo menos se haya regenerado la mitad. Y aún así me cuesta todavía. Es lo malo. Dice, ¿ya has hecho análisis de las hormigas nuevas? O sea, con informes de ataque para ver si funciona. Luis BM, sí. Ya lo analizamos en anteriores directos. Verás, Luis. El meta de arquera sin duda es con la de distancia. Está rotísima. Activa hasta 30 habilidades esta hormiguita de acá. Es muy superior a Berserk y Hormiga de la Muerte. ¿Sabes por qué? Porque esta no depende de una hormiga para activar eso. Solita activa eso. Ahora, si tú la acompañas de esta hormiguita. La hormiguita la podamos la hormiga que tiene el Sharingan o la hormiga Kakashi. Porque tiene una habilidad que copia las habilidades de la hormiga de tercera línea. Entonces tú colocas esta de segunda, colocas esta de tercera. Esta hormiguita, además de hacer mucho daño, tiene una habilidad que hace vulnerable al enemigo, y tú le puedes hacer más daño de habilidad. Entonces, si esta hormiguita la combinas con la otra, puede copiar la habilidad de vulnerabilidad y hacer que varias veces el enemigo sea más vulnerable y pegarle más fuerte. Y el tema es que las dos se han probado en formaciones. Está muy roto porque esta hormiguita copia. También, si es que te salió esta, puedes jugar también con Berserker, Hormiga de la Muerte, pero no le sacas tanto rendimiento porque esta está más que todo hecha para copiar la habilidad de la tercera línea de esta hormiguita, más que todo las habilidades de esta, que es la de vulnerar. Entonces, las dos son el combo, es el nuevo meta. De ahí primera línea podrías jugar Longinoda o la Dolly, bueno, depende de ti, ¿no? Es locura esa hormiga, es una locura. Hasta 30 habilidades logra activar, en PvP es una locura esa hormiga. En tema de transportados, el nuevo meta es la evasión. Esta hormiguita, gente, igual activa 25, 27 habilidades, buen daño de habilidad. Tiene mucha evasión. Con esta hormiguita de acá también te da mucho control de supervivencia. Demasiada evasión. Entre más evasión tú tengas, más daño vas a hacer con esta hormiguita. Vas a tener bastantes propiedades para poder tener mejor supervivencia. El nuevo meta es evasión. Con esto es... Ah, y no te hablé de una habilidad especial que hace que tú cambies de posicionamiento. Si tú notas, esta habilidad es rango 6. Es la primera hormiga que vemos que tiene una habilidad de rango efectivo 6. ¿Por qué razón? Porque esta última habilidad te hace que tú retrocedas una línea y te coloques en el alcance efectivo 6. Lo que hace que si tú te posicionas en un lugar estratégico vas a hacer más daño al enemigo dependiendo de la distancia del enemigo también. Bueno, esto lo analizamos en otra vez. Muy chato te diría. Esto... Sistema de evasión muy rota, mucho daño de habilidad. Para PvP evasión es el meta. Entre más actives mucho mejor. Como el nuevo insecto de universal con sinergia de transportadores Bagot. Y el nuevo meta de guardianas es full curación y reducción de daño. El tema de las guardianas ahora están más tanques que nunca. Porque te dan mucha supervivencia, crack, te diría. Desde ya vas a ver mucha supervivencia. Porque curas mucho, reduces bastante el daño. También tiene una propiedad la hormiguita de apoyo que te da un efecto de miedo, que hace que tú falles algunos ataques también. O sea, si vienen cosas interesantes. Tiene bastante habilidades de control también las guardianas. Las guardiancitas, gente. Voy a ir aquí. Las agrupaciones están chéveres. Bueno, ya no vimos cuánto logramos sacar. Aquí logramos sacar a 1, 2, 3, 4. 4 jugadores logramos sacar. Agrupaciones están chéveres. Así logramos sacar. Uy, acá está el buen Enki. El buen Enki es el que me escribió. Él lleva, miren, avispón. Vale, es full guardián él. Diente, la escudera y devoradora utiliza. Deja ver sus
sus estadísticas. Vale, él le lleva 1.4. Con bonificaciones del evento, mira, tiene 1.4. Si no tuviera bonificaciones del evento, tuviera menos estadísticas. Tony, ¿cuántas kills tiene? ¿Quién? Este jugador tiene 10G. Dice Tony, la jugadora Piguili. O sea, si hablas de Tiguili, ya saben que ese está en otro grupo. Ya saben que en el evento de Call, donde está Tiguili en TGM, el evento de los azules ya perdieron. No hay chance para que puedan ganar porque el rojo está muy chato. Tony, creo que sacaste al fuerte. Déjame chequear. Ah, llevó 2 formaciones él. No saqué al fuerte. No saqué al fuerte. Más bien me enfrenté a las 2 formaciones de Enki. No saqué el más fuerte. Voy a ver si tenemos suerte y lo sacamos. No creo que lleguemos porque ya se va a construir la torre. Y recién nosotros también vamos a construir esto. Así que vamos a tener una batalla acá. Ah, no puse atención. ¿Cuándo hiciste el pango? Hace ratito nomás. Ya sabes que se puede hacer agrupación de 1 minuto. En 15 minutos lo hice. En 15 minutos lo hice, crack. Su nombre es gracioso, dice Tiwili. Realmente se dice Taiwali, porque es un nombre medio extraño de pronunciar. Pero yo, para no confundir mucho el tema de decirlo, pronunciarlo bien, mejor le digo Tiwili. Así como tal como se escribe. Bueno, tal como se escribe lo pronuncio, pero de ahí como escribir y pronunciarlo es diferente. ¿Cuánto? Sí, rompí mi récord, mira Tokarashi. Mi récord fue 1.1. La otra vez hice 1.06. Esta hice 1.1. Rompí mi récord. Llega a 1.1. No está ni nada mal. Nada mal, crack, te diría. Y vamos a tope. Vamos a ver. Con 11 estrellas sí se nota el insecto. Cambié mis talentos a PvE. Ah, tú me dijiste, crack, que cambiara los talentos también, ¿no te acuerdas? Porque cambié mis talentos a PvE. Ya una vez ataqué, ya me cambié a PvP. Déjame ver si me faltó algunos ataques. No, sí creo que hice todos los ataques. Sí, mira, hice los 15 ataques. Los hice rápido porque duraron solo 1 minuto por cada uno. Ya son demasiadas hormigas especiales en la incubación. Deberían poner alguna formación para poder escoger la que necesitamos cuando salga dorada. Creo que no está tan lejos la idea que tú estás haciendo, que estás diciendo, y lo van a implementar, Luis Morales. Creo que sí en un futuro lo van a hacer. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Cuando se destruya la torre, hasta ahí cerca y ataca full esa torre. Mira, es lo que hizo el buen triple. Se posicionó aquí. Pero como estoy en agrupación, voy a esperar que llegue esta agrupación y le damos. Es que el buen triple no deberían atacar ahí. Deberían hacer agrupaciones. Así podemos tener un ataque más efectivo. Porque en agrupación sí se nota, gente. Tienes más ventaja en ataque. Sí, solo quería saber. Era la cantidad. Eso lo estaba escuchando y... Ah, ok. Dale, Tocares, no te preocupes. Uy, miren esa marca. Es God este juego. Le invierte, gente, le invierte. Ahí ya notas la diferencia de inversión, ¿no? Ya está marchando la formación de FEA. Uy, no, creo que salieron todos, ¿verdad? Creo que salieron todos de la torre. Los que no hayan salido los atacamos. Y ahí nos llevamos free kills. Llegamos. Bueno. 1, 2... 3, 4, 5, 6, gente. Los que se quedaron llegamos free kills ahí. Bueno, no estuvo nada mal. Voy a ir acá. Necesito defender la torre. Me voy a enfrentar contra este, gente. No hay más. No sé si atacarlo directo, porque si lo ataco directo, vamos a tener que defender. No puedo atacar porque
Como no estamos muchos, nos va a afectar un poco. Vamos a esperar el tema de hacer agrupación nada más. Es lo único que hay. Vamos a tener que unirnos a Fear. Buen Fear, no hay más. Dice, no podías dejar que eso se construyera. Es que Fabián, muy difícil lograba sacar. Muy difícil. Porque ellos entraban y estaban a tope, crack. Y me ganaron el puesto también. Aquí déjame ver si entraba. No, aquí ni chiste entraba. Ok, aquí mando una formación el web triple. Okay. Miren, él utiliza la panda, por ejemplo. Utiliza la berserker, ya le ha salido la berserker para estrellas. Ok, necesitamos que alguien más se una. Esa es nuestra torre. Sí podemos sacar. Dentro está... Hay dos formas. Uy, no, este está muy OP. Miren, tiene dos insectos. Tiene la boxeadora. Tiene la mantis luchadora. Uf. Ahí se nota la inversión, gente. Inicié a jugar 2 años atrás. Llegué a Q20 y dejé de jugar. Hoy estando iniciando otra vez. Mírate tus videos. Otra vez algunos tips. Ya se me olvidaron. Ya veo, Charlie. Puedes chequearlos otra vez sin problema. Pero ya sabes, una vez aprendes, solo es recordarlo y ya. Nada más. Amigo, ¿puedo darte mi lugar? No, no. No, René, sí está bien. Ahí quédate. Más que todo, más que todas las agrupaciones, no hay problema. Necesitamos que alguien más se una. ¿Por qué no se une Darkness? Es que atacar directo a la torre no tiene sentido porque deben haber fuertes. Aunque este jugador es el más fuerte que está acá. Acá más bien podría atacar y sacarme algunas kills. ¿Qué dice, gente? Después de atacar acá, voy a tratar de reiniciar algunos de acá. A ver qué tal va. ¿Cómo estás, Alexander? Bienvenido. Un saludito para ti. Déjame ver aquí. Quisiera... Es que si mejoro ahorita las estructuras, gente, lo que quiero hacer es mejorar vida. Tengo algunos puntos para mejorar. Para mejorar vida. Tengo que mejorar centro de alianza. Tengo ahorita 13.000 de resina. Fácil me alcanza para mejorar bastante vida. Pero lo que pasa es que si mejoro ahorita, en el día de construcción posiblemente no llegue a las 9 recompensas. Entonces es sacrificar 9 recompensas versus ahora luchar. Yo creo que no vale la pena, así que lo voy a dejar así. Son decisiones que debes tomarlas. Uy, ya se unió, ya se unió. Lo bueno es que el welfare tiene las granjas, porque si no, puf, al llenar las agrupaciones cuesta. Tony, mi pregunta es, ¿cuál sería tu formación ideal para PvP y cuál sería ideal para ti en PvE? Verás, en mi caso ahorita con el tema de la selva, para PvE sería la hormiga nueva, la Rimorosus, que es de la selva, la de apoyo de la selva, y aquí jugaría la Gersi, que es esta. Mira, ¿a qué me refiero con eso? Sería esta hormiguita. Vamos a darle a transporte. Jugaría última línea Rimosus, segunda línea esta y primera línea Gersi, que es las que no tengo para ideal PvP, porque son las 3 que dan evasión y están en el meta y tienen sinergia con mi insecto que me saqué. Para PvP, crack, te digo, este es para PvP. Para PvE, sin duda, Cristal Dorado, la Rimorosus y Chinchs. Esas 3 son. Ahí vas a tope. Déjame, me tiro un ataque acá. Déjame tiro un ataque acá. A ver si logramos sacar algunos de aquí. Ahí. Dice, ¿cómo ves la formación panda, transparente y tetraponera con mantis luchadora? Verás, yo no soy mucho de panda. Panda sería bueno si es que jugaras contra transportadoras. Nada más te diría así. Uy, logré sacarlos, miren. Voy a molestar un poco acá. Hizo agrupación perfecto. Yo Fear me uno al último tiempo, ¿ok? Cuando ya esté 1 minuto y algo así, me uno a la agrupación de Fear. Mientras voy a molestar en esta torre de acá.
Para que traten de atacarme y así dividimos un poco el poder. Porque solo estamos 4, estamos muy pocos ahorita. Ya y por lo demás, Johan con la mantis boxeadora, sin duda transparente y te va a poner a Son God. Pero yo diría mejor juegues otra línea de primera. Panda no está tan fuerte como antes ya. Dice, creo que sí lo sacaste, Tony, fíjate. ¿A quién crees que lo saqué? Aquí no estaba el líder, ¿o sí? Sí, lo saqué al de Wing. Pero saqué su otra formación, crack. Saqué la unidad 2 de él. No saqué su unidad pro. La unidad pro está más quieta. Sí lo saqué a él, pero no le saqué la formación pro. Voy a volver. Porque ya nos están uniendo. Voy a volverme una a la agrupación del buen Fear. Voy a curar las formaciones. Esto es más eficiente, gente. Así administro muy bien la energía. Y también el tema de los hongos. Aprovechamos más el bufo de agrupación. Déjenme ver el tema de kills cómo vamos. Tengo 184 ya. Y él cómo va a... Uy, ya tiene 66. Él sin duda nos va a igualar porque... Bueno, como no estamos muchos, como que no nos farmea tantas kills. Pero de ahí de por sí... Como solo somos 4, pues no saca tantas kills. Versus el otro, los otros jugadores que no son tan fuertes, pues estamos ahí. Esta es otra torre que... se va a destruir esto. ¿Por qué construyeron aquí? No eran de haber construido. Esta torre hubiera sido mejor por aquí. No sé por qué. Bueno. ¿Quién construyó esa torre? Déjame chequear. Buen triple. Esta no tenía sentido. Tony, ¿tu alianza no es activa? No es activa, gente. Es una alianza muy inactiva. Ok, ya están destruyendo esta torre. Bueno, aquí estamos como que molestando. ¿Vale? Este jugador de 10G. Ok. Vamos a ver. Dice, ataque incrementado contra unidades asignadas de temporada. ¿Qué quiere decir esa reforma? Esa reforma te ayuda cuando quieres atacar nodos y estructuras. Para unidades estacionadas en torre no sirve. Este Darkness no sé por qué no se une a las agrupaciones, gente. Debería unirse. Sacaría mejor rendimiento uniéndose a la agrupación. Pero bueno, tenemos al buen Fear que tiene las granjas, gente. Que gracias a él pues podemos aprovechar eso. Dice, mis granjas son más activas que no. Exacto. Les podríamos decir que gracias a las granjas del buen René, tomábamos las estructuras rápido, porque si no, nos iba a demorar muchísimo. 1, 2, 3. Logré sacar a 3. No, Sharebron. Vale. Me pegué contra él. Vale. Pilas, otra agrupación. No hay que dejarles descansar. Me curo por acá. No puede ser, gente. Mi gato quiere acostarse en la mesa y me estorba en la pantalla. Justo ahora quiere acostarse en la mesa. Tengo que unir. Es que se unen a tope, gente. Ok. Ya sé por qué me dijo el buen Enki que es compatriota. O sea, él es de Ecuador. Lo noté por esta camisa que es de un equipo ecuatoriano. Ok, tú eres de la Liga Deportiva Universitaria. Muy bueno, yo también soy de ese equipo. No sé si el buen Enki esté en la transmisión. Ok, con eso, con razón dijo compatriota. Vale, es ecuatoriano también. Está en Wing. ¿Los de Wing de qué servidor son? Del 511, vale. Dice, ¿me crees si te digo que después de 2 años acabo de descubrir lo de las reformas? Que esos 2 espacios sirven para las 3 clases. ¿En serio?
Uf. Qué raro, crack. Me imagino que has guardado muchas reformas porque... Bueno, de alguna manera pues te ayudan, ¿no? No sé si creerte, crack, porque no sé. Uno por ser curioso lo experimenta, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Miren las granjas de Buen Fear. Están aquí lejos. Solo por las granjas podemos estar allá top. Miren, agrupación sí logramos sacar a varios. Sí logramos sacar a varios. No hay más. Voy a tener, creo que yo en un futuro, empezar a subir mis granjas también. Para poder ayudar en agrupaciones. Aunque no sean fuertes, pero por lo menos ayuden. Las del Buen Fear sí deben estar avanzadas en evolución. Porque sí ayudan. O sea, tipo granjitas así se ayudan. Uy, ya me estoy acabando aceleradores. No puede ser. Me estoy acabando los aceleradores, gente. Voy a tener que gastar diamantes. Tengo 275,000. No sé si me alcance, pero bueno, ahí lo vamos. Ya se me están acabando ya. Dice, no, que los 2 espacios son para las 3 clases que tengo. Las de clase de nivel 20 hablo de los espacios que siempre cambias. Yo no lo hacía y descubrí que son... Ah, tú pensabas que ya los añadías y eran predeterminados. Ah, ok, te entiendo. O sea, con este directo te diste cuenta que se podían cambiar. Ok, te entiendo. Vale. Ahora entiendo. Ah, entiendo. Ok, ahora comprendo. Ahora comprendo. Listo, con esto es cuestión de que se llene. Bien, ahora sí el buen triple ya se está uniendo con la agrupación. Es que este jugador les carrea, gente. Sacan buenas ventajas. Logramos sacarlo, aunque él está mamadísimo con la agrupación. Enki. Rodura. Ahora sí me di con su formación pro, creo. No, siempre me estrello con la segunda de él. No con la pro. Siempre me estrello con la segunda. Pero con la segunda, déjame ver. Ah, tenía menos hormigas. Le gané. Bueno, no cuenta como victoria todavía. Se llena, pues ahí estamos. No cuenta como victoria todavía. ¿Esa agrupación alguien? Voy a agrupar. Vamos a iniciar la agrupación. Va a estar complicadito ahorita. Siempre veía que los cambiaban, pero dice. Lo que trato de decir es, si es más o menos como tú piensas, pero no exactamente. Siempre supe eso, pero no era... Ya, ahora te comprendo. Vale, ahora te comprendo. O sea, tú hablas que si los puedes reemplazar. Ok. Te entiendo. Vamos a chequear. Lo único que puedo hacer ahorita, gente, es tratar de unirnos a agrupaciones, no hay más. Por ejemplo, siempre tuve activo el de daño de marmota en arqueras y pensé que era solo para arqueras. Pero acabo de descubrir que lo puedes pasar a guardianes de atrás. Eso me refiero. Lo entiendo. O sea, tú no pensabas que esas reformas eran como universales, sino que pensabas que eran solo de un tipo. Te entiendo. Ok. Si eso hubieras chequeado tal vez un video de la guía que hablé hace mucho cuando salieron las reformas por primera vez. Ahí hablé que eran universales, o sea, para cualquier tipo servían. Para cualquier tipo servían. Porque son universales. Ahí sí, los que son específicamente para clase, estos sí son los 3 principales, obviamente. Uy, estamos muy pocos ayudando. Bueno, aunque sea las agrupaciones se ayudan, pero no es tan eficiente hacer esto porque es por tiempo, ¿no? Uy, aquí sí me costó. Ahí me pegué con la formación de él. Sacamos a este. Contra él, su formación pro no puedo. Contra él sí me estrello y me saca full kills. Pero con los que llegan a unirse en la agrupación, sí lo logramos sacar. Sí lo logramos sacar, pero cuesta. Sí cuesta, gente. Dice, lo malo de no leer los títulos de tus videos o buscar en tus videos. Exacto, gente.
Sí, los vi todos, hasta 2 o 3 veces, pero son pequeños detalles que se escapan. Cada día me convence. Ah, vale, entiendo. No te preocupes, bueno, pasa, pero conforme pasa el tiempo, pues ya te das cuenta, ¿no? En el nuevo juego, la alianza Zlatan, sí, Keylor. A la final vamos a tener que crear otra alianza, Keylor. Porque como somos varios, por lo menos vamos a tener una principal y una alianza hermana. Para ir a top. Muy buena ahí. ¿Y? ¿Es esto? Vamos a agrupar. Bueno, aquí acabémonos todo el hongo de curación que tengamos. No hay más. En agrupación es más ventajoso. Suerte que el buen Fear, gente, tiene las granjas. Ya llenamos las agrupaciones. Porque si no, va a ser muy complicado. Yo por lo menos puedo controlar un poco la situación. Necesitamos al líder. Miren, el líder no está activo. Está hace 3 horas inactivo. Es lo malo. Es que como no tenemos un líder activo. Y él es fuerte también. Es full guardián. Tiene muy buena formación también. Tiene buenas estadísticas. Pero por tema de trabajo, vida real y eso, pues ya no le da tiempo a jugar. Es lo... Yo subí las granjas. Estas de acá. Le estuve administrando un poco el tema de la organización de la... Ahí vamos. Ya llega la agrupación, miren. Con esto llegamos y abrimos campo. Toca sacar a los jugadores. ¿Quién están dentro? Déjenme ver. Uy, me va a pegar contra este primerito. Bueno, lo va a dejar un poco herido ahí. Es la única formación que está. Ay no, y por acá está la más fuerte de él. Con esta nos vamos a estrellar. Vamos a ver si logramos sacar las 2 unidades de él. Ahí, creo que sacamos una. Sí, ni siquiera llegamos hasta... Los otros jugadores también están locos. A ver, agrupemos otra vez. Entremos. Y listo, gente. Vamos a ver si da resultado los ataques. Mientras a farmear pocas kills. ¿Cuánto voy de kills? Dejen checar. 194. Ya voy a llegar a las 200. Así que vamos bien. Aparte ellos son más activos, sí. O sea, te diría que hay alguno que otro fuerte, pero de que son un poco más activos que nosotros, sí. No digamos que es una actividad bárbara, pero comparados a nosotros sí son activos. Eso sí. Me siento tan contento, dice, me siento tan contento que sin luchar tanto, mejor dicho. Con mi poca experiencia, en la práctica ya llevo 70 millones de kills. No confiaba en mi poder y hoy pude defenderme 1 versus 3. Muy buena. Mira, eso es gracias a que de alguna manera ya has adquirido la experiencia suficiente en PvP. Sabes que hormigas son buenas y otros, aunque no creas, hay jugadores que llevan bastante tiempo jugando. Y eso me han dicho muchos. Tony, mira, yo llevo 2 años jugando y recién me topo con tu canal y me doy cuenta que he estado usando mal las hormigas. Con razón me iba mal en PvP. Y hay jugadores que a veces no aprenden después de mucho tiempo. Bien se topan con mi canal o bien han aprendido de otros jugadores también. Es así. Dice, yo sí no aguanto, dice, y hago las mejoras para PvP. Ya veo, Jason. Por ejemplo, contra ese de jugador de 10G de kills, está muy complicado darle batalla. Me saca mucha ventaja. Tiene 2k de daño. Voy a ir al buen para acá. Tiene 2k de daño. Aquí estoy administrando mejor mi hongo y resistencia. Ahí estamos bien. Por ahora tratar de desgastar hasta donde más logremos hacer. ¿Creen que llegue al final del evento con un G de kills? Hacia al punto que vamos. O sea, cada vez que peleemos poquito a poquito. ¿Qué creen? Ya vamos 200 millones ya. En 3 días de pelea que vamos con... Bueno, con Win recién estábamos peleando. Pero con los otros jugadores del otro lado peleé 2 días. Con este es el tercer día que peleo con... Bueno, en este caso primera vez con Win y tercer día de lucha. ¿Cuántas kills tienes ahora? Tengo cerca de 200 millones ya, en 3 días de lucha. Los recursos sí me dan. El tema es los aceleradores. No sé si tenga chance de los aceleradores, crack. Ya llegó el buen Conker. Con el buen Conker completaríamos agrupación.
El buen Conker también es fuerte. Así que pillémoslo ahí. Te lo mereces, crack. Que salga esta agrupación. Haces otra agrupación fair y que se une el buen Conker. Y ahí con eso ya no utilizarías una granjita, ¿no? Y el buen Conker ya apoyaría ahí. El buen Conker también es fuerte. Bien que yo voy a apoyar ya. Todavía me quedan aceleradores. Los últimos que me quedan. Hasta gastar los diamantes. A ver acá. Ok, estos son nosotros. Para allá. Veamos si es que el buen Conker se une. Dice, oye Tony, de casualidad, ¿sabes cuáles son las estadísticas de la granja de Fabián? La gran granja de Fabián. No te sabría decir, Luis. Pero hasta donde sé, el insecto que lleva es arriba de nivel 50, crack. Entonces, ponle unos 2K, tal vez. Tal vez tenga el mismo nivel de este jugador. Más o menos. Yo calculo así, no estoy muy seguro. Ya hazte la idea que tiene más o menos 2K de daño, así como este jugador. No nos ha mostrado, ¿verdad? Es muy discreto el buen Fabián. Desde hace mucho que lo vimos, te estoy diciendo hace mucho, que una vez nos prestó la cuenta y lo vimos en transmisión. Desde ahí ya no he visto ver la cuenta del buen Fabián. Pero te diría que ya estaría así como este jugador de aquí, más o menos. Siempre hay que recurrir a los tutoriales de YouTube. Exacto. Listo, ya se unió el buen... Sí. Aquí, ahora estamos yo, el buen Conker, el buen Feart y Triple. Ya con 2 granjas nada más. Con esto ya es más ataque puro. Miren, con esto ya sacamos más jugadores fuertes. Entonces tienen miedo de mostrar estadísticas no es que tengan miedo. Más que todo es discreto, crack. Si tú te mantienes discreto, pues cuando sea momento de pelea, pues no es más fácil localizar qué tan fuerte seas, ¿no? Es tema de estrategia, crack. Diría que es más temas de estrategia. Uy. Solo al buen Enki lo saqué, pero me estrellé contra... Uy, es que esta formación... Y esa es la formación 2 de él nomás. Me doy versus con la formación 2 de él. Con la pro si no le puedo. La pro de él sí es fuerte. A menos que tenga menos hormigas, sí. Pero de ahí por lo demás sí cuesta. El buen Conker. Miren, esta es la formación del buen Conker. Todavía tiene insecto 36. Yo tengo 39. Me hace falta... Para subir mi insecto del 39 al 40. Me hace falta el avispón subirlo a nivel 20. El avispón me hace falta todavía. ¿Cuánto para subir? Miren, del 14 al 15 me pide estas corazas de ascenso. Son lo más complicado. Imagínate, si ya logro subir el avispón al 20, me va a tocar conseguir más corazas de ascenso para que mi insecto lo suba a nivel 40. Por lo menos me va a pedir para subir a 49.500 corazas de ascenso, gente. La barbaridad. Aquí dinero, si es que yo quisiera invertirlo, poco a poco lo conseguiría. Pero de ahí forma free to play, gente. Se dan cuenta lo que cuesta. Cuesta, es mucho. Bueno, veamos qué tanta suerte tenemos. No suerte, eso sí es tema de recolectar y estar activo nada más. ¿En qué servidor estás, Tony? ¿Cómo estás, Ef? Yo estoy en el 22, gente. Yo nací en otro servidor, pero me pasé al 22 porque es un servidor muerto. Y más que todo quise aprovechar el tema de farmear la marmota. Uy, el buen Triple ya se desconecta. Es lo malo. Bueno, sacamos 1, 2. Ya sacamos a... Ah, no, no. Bueno, sacamos a 3 y uno nos falla. Ya me estoy quedando sin hongo. Poquito a poquito me voy agotando. Cada vez que recupero hongo me va a tocar luchar. Poquito a poquito, pero. Uy, acá ya se unió el buen Triple. Con estos 3, 4, ya que somos activos y 2 granjitas, hacemos la diferencia. El buen Conker, ¿cómo estás? Aquí el buen Conker acompañándonos, gente. Bienvenido, papu. Con las justas llegas a hacer un apoyo para el ataque, crack. Ya me estoy agotando yo ya. Ya creo que tengo 200 millones de kills, déjame ver. Me hacía falta poquito nomás. Sí, ya justo, 203 millones tengo.
Yo creo que siendo constante sí llego a un G de kills, tal vez. No como los jugadores como hacen 10G en un evento, pero no así. Un G sí puedo, tal vez, con suerte. A ver si quieren luchar los otros jugadores también. Ok. Aquí solo saqué uno y perdí contra uno. La energía de la pro, ¿cuánto me queda? Voy a agrupar. Me queda poco ya. Uy, no, el buen Far ya se unió. Voy a unir al buen Far. Estoy quedando ya sin energía en la pro. Si cambio las otras unidades voy a perder estadísticas. Pero bueno, hay que ayudar, no hay más. ¿Qué cifra consideras que ya es buen daño? Depende mucho en contra quién enemigos te estés enfrentando. Por ejemplo, si tú eres del grupo 1 y ya tengas arriba de 1000 de daño, está bien. Aunque ya es decente aquellos jugadores que tengan 1.2k de daño y arriba de 500 de vida, ya es como decente. Para aquellos que están en el grupo 2, grupo 3, ya iría bajando poco a poco. Pero más que todo, puedes hacer una comparación contra quienes te estés enfrentando más. Tony, ¿cómo entra tu alianza en el nuevo juego? Ahorita no hay cupos, te diría, Van Helsing. Por ahora te diría, entra al juego y por mientras voy a ver si es que creamos otra alianza, porque veo que algunos quieren estar OP también. A la final nos va a hacer falta alianza. Uy, aquí por ejemplo saqué varios. Porque al inicio, ustedes saben que en este tipo de juegos al inicio solo puedes aceptar 30 jugadores. Y conforme pase el tiempo ya va ascendiendo el número de jugadores por alianza. Hasta que podamos tener todos en una sola alianza, obviamente. El buen Fabián, gente, ya me superó en el otro juego ya. De una fue al nivel 11 ya. A mí me faltan algunas horas para ser 11 todavía. ¿Y cómo entras? No hay problema. Voy a ver si es que saco algunos inactivos más que todo. Unámonos. Ok. El buen triple nos unió. Gracias a las granjas de Fear podemos hacer esto. Que si no, difícil. Ahí logramos sacar algunos. Saqué a 4. 1, 2, 3. Fallé contra este. Déjame ver si me enfrenté al de 10G. No. El de 10G no. Sakura. He tenido bastantes aceleradores ahí guardaditos. Déjame hago agrupación yo. Se une y hizo el welfare. Acá está. Ya nos vamos a enfrentar contra el de 10G. Esperemos lograr sacar porque está muy fuerte. Sí, Tony, el simple hecho de captar qué hormiga va con clase y qué posición usarlas ya es un plus. Contra los que tengan más daño pero no saben usar. Exacto. Cuando no saben usar sus hormigas o qué posición colocarlas, pues les pierden el beneficio. Entonces es así. También otra cosa, si tú tienes las formaciones del meta, ganas a los jugadores fuertes también. Yo como no tengo las formaciones del meta, me cuesta ahora. Verás, ahorita estaba usando con chinches. Voy a cambiar mis chinches y voy a utilizar Legacy. A ver qué tal me va. Porque con esta formación lo estuve probando en mina y en duelos y me iba muy bien. Voy a sacar Legacy acá. Damos Legacy en vez de Black. Vemos las hormigas. A ver qué tal va. Quién sabe, con eso se potencia un poco. Aunque pierde estadísticas, porque aquí sí pierdo estadísticas. Bueno, veamos si es que las habilidades funcionan bien. ¿Cómo estás, Luis? Tony, soy del campamento azul. Somos 3 versus 2. La cosa está difícil. La veo. Pero tú eres del azul. Ya sabes que el rojo ya te sacó mucha bonificación, ¿no? Sí, está muy complicado. ¿Cuándo conseguiste la Tony? La jersey, Tony. No te entendí mucho la pregunta, crack. ¿Cuál jersey? Uy, contra este me costó. A ver, aquí no me fue tan bien. Perdí contra este.
va muy bien la Legercy aquí. Ya te das cuenta, así midiendo todo, te das cuenta que no. La Chincha está mucho más. Por el tema de que tiene estrellas, como está en 7 estrellas, mata más hormigas. Entonces se nota. Cuando una hormiga en PvP, pues en mina puede estar funcionando, pero cuando lo pruebas en PvP ya es otro chiste. Ah, Legercy. No tengo Legercy todavía. No tengo Legercy, Luis. No tengo la suerte de que me haya salido Legercy. La Gracili sí tengo. Dice, soy amigo, Alianza. Ah, tú eres de EDF. Vale, crack. Welcome. Welcome, my friend. Thank you for watching. Déjame ver por aquí. Acá. Uy. Miren, por ejemplo, saqué a uno. Ahí sí, con la formación de él sí me di versus, miren. Con chinches, pero contra la formación pro de Herradura está muy fuerte. Me voy a tener que cambiar la formación 2. Ya me agoté la energía de la pro. Dice, no tengo estamina en la pro. Tardaré porque cambiaré a la otra formación. Dale, crack, yo también voy a hacer eso. Voy a cambiar, curar la formación y todo eso. Por mientras yo hago una agrupación, René, y después se unen. Para tener todo listo. Ya se me acabó. Pero aquí voy a bajar un poco el daño. Ah, no, bueno, ya acá está. Ya te listo, perfecto. Tony, ¿ya sabes de los nuevos ajustes? Sí, crack, lo hablamos al inicio del video. Solo va a aplicar los nuevos ajustes para aquellos que estén o se hayan inscrito a la segunda vez del evento. O sea, la segunda salida del evento. Para aquellos que fuimos la primera vez, estos cambios no van a aplicar. Solo para aquellos que se inscribieron para la segunda salida del evento. Entonces, aquellos que se inscribieron el 26 de febrero, que fue el otro lanzamiento o la segunda salida del evento, pues pueden disfrutar de los cambios. Los que estuvimos en el primer lanzamiento no. Así que nos vamos a comer la FG. No se sabe cuándo van a ser los cambios todavía. Solo anunciaron que iban a haber cambios muy importantes en el juego. Próximamente estaríamos viendo la optimización. No dijeron en la fecha, así que hay que preparar eso. Thank you, Mr. Evan. Thank you, bro. A ver, por... El buen triple ya se fue. Según qué dice que tiene. Estoy completamente sin energía ahora. Yo he ido a dormir hace 2 horas. Es que el tema del horario, por ejemplo, a triple no le conviene este horario en el que estamos peleando. Para Latam es un poco tarde. Bueno, en mi caso va a ser... falta media hora para las 12 de la noche. No hay problema, porque yo... Bueno, estoy acostumbrado al horario nocturno. Pero por ejemplo, triple, ¿qué será? Tipo 2 de la mañana. Ahí sí es un poco tarde ya. Dice, gracias por la... Dice, consejos para los free to play para conseguir insecto 9 estrellas. El único consejo que les puedo dar, gente, es que prueben la probabilidad de 45%. Si se arriesgan, ganan en grande. La única forma de poder llegar fácilmente o más rápido es arriesgando con el 45%. A veces vas a perder, pero creo que al final lo que arriesgas pues lo ganas después. Yo me arriesgué, por ejemplo, para el nuevo insecto. Si es que me fallaba iba a bajar el emperador de 9 a 8. Y si funcionaba iba a subir el nuevo insecto, que lo tenía a 10 y el emperador a 9. Y me subió, gente, con suerte. Tuve suerte, sabes que subí. Entonces lo aproveché a tope y dije, muy bien. Tienen que forzar el 45. Aquí son las 6 AM. ¿En serio, Dani? Puf. ¿De qué país eres, crack? 6 AM ahorita. ¿Qué horario? ¿Qué país es ahorita de mañana? Dice, no la prueben. Yo perdí 2 nivel 8. Yo te diría que a mí sí me ha funcionado. Ya va a caer esta torre. Le queda 1 minuto. No puede ser. Bueno, y dimos lo mejor de nosotros. Es que si atacamos directo no hay chance, gente.
Desde ese momento voy a la segura. Ah, desde España, Dani. Ok. Vale, vale. 6 de la mañana en España. Pido, crack. Bueno, ya está amaneciendo por allá, ¿no? También no los vientos de... Exacto, René. Exacto. Bueno. Lo único que va a quedar es atacar directo ya. Es que hacer agrupación ya no da chance. Voy a atacar directo. Voy a gastarme el único hongo que tengo. Y ya por ahora, pues... hacer el único esfuerzo que podemos. Uy, no. Es que este jugador está fuerte, que... Está fuerte ese jugador exilio. Vamos a atacar así directo. No hay más. Vamos a tardar mucho en agrupamiento. Dice, ya estoy trabajando, pero si en breve amanece. Ya veo, claro. Ya veo. Veo, en breve se amanece. Bueno. O sea, no has dormido nada. Mala nochaste entonces. Uy, se destruyó la torre. Uy, y el buen Radura, gente, no la piensa y va contra la otra torre nuestra. Nos va a hacer retroceder. Todo esto. Es que lo que quiere hacer es asegurarse la maravilla. No podemos darse un versus contra estos jugadores. Muy fuertes son. Podríamos jugar por acá. Agrupemos un poco acá, no hay más. Agrupemos un poco. Hasta que me acabe la... Queda todavía 15 millones. Tenemos un poquito de horario para... Y por lo demás, si es que ya no da, pues... ¿De dónde estás atacando? Ah, ok, estás atacando acá. Yo diría fear, mejor ataquemos aquí, crack. Es que atacar en las torres de ellos está muy cerca a su lugar. Por ejemplo, si atacamos por acá, estamos más cerca nosotros. Entonces, como que ellos van a tardar un poco hasta llegar. Entonces, para hacerles un poco difícil, diría que atacar desde acá es mucho mejor. Tony, ¿cómo le haces tú para no frustrarte al tener una alianza que no es activa y no pueden hacer grandes cosas? O sea, entiendo el tema de una alianza granja, pero ¿no te frustra cómo aguantas tanto? Te diría que ya me he acostumbrado. Verás, cuando yo iba a la isla perdida o al bar en la... Creo que ahí aprendí eso. Donde no es importante el ganar. Más bien aprender de que este tipo de eventos no te aseguras el poder ganar si es que no te toca un buen emparejamiento. O tener suerte con quien aliados te toque y así, crack. Entonces, como es muy random a veces, el estarte concentrando en el tema de que... o en algo que no puedes controlar, puede que te cause mucho estrés y te frustres mucho. Y yo a la final ya me di por vencido, más que todo me acostumbré a que como sé que es algo que no puedo controlar y sé que es algo externo a mí, lo voy a dejar de lado. Y lo único que me voy a concentrar es en mi hormiguero. Voy a irme a un servidor donde pueda seguir siendo más fuerte, seguir sacando estrellas, seguir mejorando mi hormiguero. Y una vez llegue al punto donde sea muy fuerte, tal vez ir a una alianza un poco más activa para ser más fuerte. Entonces, es lo que yo he pensado. No me va a concentrar mucho en algo que no puedo controlar, porque si yo digo, o sea, si, por ejemplo, si yo me aseguro que tal vez en un emparejamiento me va a ir bien, no puedes asegurarte, porque bien te puede ir mal o bien. Entonces, como es algo que no puedes controlar, mejor pasar desapercibido por ello y mejor irte a la segura, ir por mejorar tu hormiguero nada más. Eso te digo, me he acostumbrado a eso porque yo, la vez que salió la isla perdida, y estamos hablando de que en ese entonces, cuando fue la primera vez que salió la isla perdida y fue beta y hasta que apareció el Barrenland, yo ninguna isla perdida gané, ninguna, crack. Todas perdimos, yo era líder como 5 veces que fuimos a la isla perdida, yo fui líder, ningún evento lo ganamos porque fue muy complicado. Y luego de eso
Ya quise darme un descanso. Ya ahí, a partir de ahí me di cuenta de que no hay que concentrarse en cosas que no puedes controlar. Así evitas el estrés, porque este tipo de juegos también te hacen estresarte. Y más si eres una persona que controla una alianza y quiere ser diplomático, ese tipo de cosas, causan estrés. Y si ya tienes en tu vida real estrés y más estrés en el juego, vas a terminar dejando el juego. Entonces, para prevenir eso, mejor llévala a la calma nada más. Es así que... Yo ahora ya no soy líder, más bien disfruto ir con jugadores tranquilos, gente. Dice Tony, deberías darme un lugar en tu alianza, dice. Si quieres venir, Arnaldo, adelante, no hay problema. Nos vemos, hora de ir a dormir. Dale, Dani, no te preocupes. Que descanses, crack. Dale, Conker. Aquí no, bueno, yo me voy a quedar aquí un largo tiempo todavía, porque quiero asegurarme el top de Marmot. Todavía. A ver si tengo suerte. Mi alianza es 50 jugadores, pero somos activos. En guerra 8 horas, 30-40. Nuestros aliados son alianzas pay to win y hemos entrado a la zona roja. Vamos 3 días luchando. Ok, bueno, no está nada mal eso, por ejemplo. No está nada mal. Uy. Mientras hablaba, gente, me olvidé que tengo que entrar. Esto. Dice, pero ¿cómo voy? Si nunca abren cross. Si abrimos la otra vez, crack. Es que el tema es que el líder te acepte. Y tal vez nos quedemos al mismo tiempo, crack. Lo que pasa es que, Arnaldo, tú ahorita estás en el emparejamiento contra GGI. Ahorita estamos, por ejemplo, al contrario. Mira, nosotros volvemos y otra vez nos inscribimos al evento. Entonces, como nosotros volvemos, volvemos al servidor y nos inscribimos, abrimos cross y mientras estamos en el crossover, tú estás en el evento, Arnaldo. Entonces, parece ser como que no estamos al mismo tiempo. Es lo malo. Por acá dice, necesito la piel de mis granjas. Después de eso me voy. Ya veo, René. Aquí lo farmeas bien, sin problema. Aquí sí queda en top. Aquí no hay problema, por ejemplo, de quedar en top. Acelero. Salgo acá. Listo. Verán, lo que voy a hacer yo es reclutar a algunos jugadores activos. Lo que voy a hacer es crear una alianza no tan OP, o sea, una alianza donde tengamos 50 jugadores que rindan lo suficiente y estén activos en el momento horario latino para pelear. No hacerlos madrugar tanto, o sea, desvelar tanto, porque no es muy bueno para la salud a lo largo del tiempo. O sea, está bien, por ejemplo, un día o 2 días desvelarse, pero gente, desvelarse 7 días no es muy sano. Entonces, para evitar estrés y eso, sería bueno que se unieran alianzas donde comparten el mismo horario y, qué sé yo, luchen de 7 de la noche hasta 11 o 12 de la noche y suficiente, y te vas a dormir tranquilo, sin problema. Pero ya que te desveles bastante tiempo, sí, al final causa problemas. Y después te estresas, es lo malo. Entonces, para evitar todo eso, gente, alianzas que les convengan en horario es bueno. Porque si no, esto sí pasa, gente. Con el tiempo es como que acumulas cansancio y así, ya no es lo mismo después. Entonces, si tienen energía y todo, hasta ánimo les da de pelear. Me agrupo acá. Vamos a hacer agrupaciones hasta que me quede sin el hongo de curación. Que ya es... Bueno, me queda 10 millones todavía. Ahí vamos. Ahí me queda 27 días. Creo que es justo para cuando abren cross. Sí, una vez volvamos el evento. Mira, queda 19 días. Volvemos en 19 días, abrimos otra vez cross. Y los que lleguen, vamos nuevamente al evento este. Porque este evento te asegura las hormigas de la selva y es bueno ir. Tony, ¿esos transportadores no se toman? Verás, lo curioso de este evento de la selva es que los transportadores, una vez los tomas, se destruyen.
Ellos, por ejemplo, los de Wing no pueden tomar nuestros transportadores. Lo único que pueden hacer es directo ir a las torres. Porque dice, recuerden que después de finalizar son 5 días o 3 días más. Sí, también. Depende en qué día estés llegando al servidor. Porque a veces llegas antes de que inicie el crossover. A veces llegas cuando ya está el crossover y ya está por terminar a veces. Depende de qué día llegas también. Dice, estoy buscando una alianza con bastante actividad. Me interesa la gran actividad de tu alianza. Me estás diciendo... Ah, pero Manuel está diciendo otro jugador, me imagino. En mi caso no, crack. En mi caso no es una gran actividad que digamos. Yo pensé que el buen Manuel me decía a mí. Puro esto. Listo, aquí. Dice, ve al servidor 12. El servidor 12, crack. Lo malo es que quiero estar en un servidor donde me asegure la marmota más que todo. La alianza Ice es activa y fuerte. Imagino. Quiero estar en una que me quede en el top 1. Por lo menos, gente, yo me voy a quedar un largo tiempo en un servidor muerto. Aunque tenga que perder los eventos y eso, me voy a quedar un largo tiempo. Quiero subir bastante, hasta donde más pueda, el tema de la experiencia de las estrellas del hormiguero. A ver cuánto tiempo me demora en tener una estrella roja. Porque es un proceso muy largo eso. Todavía no tengo ni las 4 doradas. Así que me queda bastante largo el tiempo. Con unos palitos me voy a sacar otra skin en un futuro. Con eso me daría más experiencia. Y que el proceso no sea tan largo. ¿Cuánto me queda de...? Me queda 8. Bueno, ahí estamos gastando poquito a poquito siempre. Uy, los de Win están bien fuertes. No hay ni siquiera tantos activos, gente, pero con este jugador se palancea muy bien. Miren esto. Dice, es beta, dice, solo probadores gratuitos. Dice. Miren, este significa que es jugador que en el evento de Godzilla sí gastó, miren. Uy. Ya estamos con el buen Conker nada más. No hay más. Tenemos que luchar así. Dice, soy de Perú. Aquí son las 11:47. Tenemos el mismo... Verán, Colombia, Perú y Ecuador tienen el mismo horario. Dale, yo la cagué. Me saqué 2 veces 2 skins de marcha. En vez de 2 skins... Uy. Del hormiguero es importante. Yo le diría más que todo den prioridad al hormiguero que las marchas. Las marchas te dan... Te digo, las marchas te dan para que subas las estrellas de las marchas. Pero del hormiguero sí es muy tardado, como les digo. Es muy tardado, es muy tardado. Yo cuando empecé en el juego, yo me concentré full en PvP. No me interesaba la marmota. Yo después decía, en un futuro me voy a interesar por la marmota y mejorar algunas cosas. Entonces llegó un punto donde dije, ok, ya llegó el punto. Entonces debo enfocarme en las estrellas. Es que también da bonificaciones de ataque las marchas. Sí, no está tan mal, pero yo te diría, el skin del hormiguero, también con el tiempo sacas buenas bonificaciones. Por ejemplo, con 4 estrellas doradas creo que sacas ataque, no estoy muy seguro. Pero yo tengo 3 moradas. Déjame ver las 4 doradas, ¿qué es lo que te dan? Mira, las 4 doradas no te dan ataque, te dan defensa de todas las hormigas soldado. Mira, 25% de defensa. De pasar de las doradas a la estrella roja, no me acuerdo qué te da. Creo que ahí sí te da ataque. Y así te dan dando más, pero es 25%, mira, 25% de defensa. No es nada bajo el buff. Sí es algo bastante altito. Y ahí vas notando.
Es lo mejor, Tony, dice. Haz tu alianza y funemos a Non, dice por acá. Verán, yo les voy a decir que sí vamos a crear una nueva alianza en el servidor 22. Vamos a tener máximo 60 jugadores, creo que es lo mejor. Así se puede controlar mejor una alianza. Por ejemplo, de los 60 jugadores que 30 sean activos, por lo menos la mitad en peleas, está bien. No tener así un jugador muy OP. O sea, por lo menos yo llevar, por ejemplo, un jugador como Conker. Otro jugador un poquito más fuerte que mí, pero no tanto. Porque si llevamos uno así muy ballena, nos va a tocar con alianzas así full pay to win. Y nos afecta, por ejemplo. Yo, miren, si no tuviera las bonificaciones este jugador que se llama Radura, yo estoy al nivel de él. Pero ahí Radura me saca la bonificación del campamento. Y estaríamos versus, solo que él por el tema de la bonificación me saca la... Tiene por lo menos 300 más de daño, tiene. Y de todas las bonificaciones de vida y todo. Entonces se hace la diferencia eso. Solo necesitas jugadores. Sí, verás, René, conseguir jugadores para mí, te diría por el canal y todo eso, no es complicado. No es complicado. Yo te diría contacto a alguno que otro y reclutamos, sin problema. Los invitamos. Lo malo es que como solo tenemos una alianza que puede activar el cross, solo podríamos traer 30 jugadores más o menos activos. Entonces aquellos gentes que quieren llegar al servidor del 22 y quieren quedar en top de marmota, no es tan alto el top de marmota. El top de marmota ahorita está en 600. Si quieres quedar en el top, está bien. Mira, el mínimo del top es 46 y no se completa en el top 50, es 46. Si quieres llegar, aplica y vamos a crear tu alianza. Dice, puedo traer mi principal actual y a mi novia. Dale, crack. Solo quiero llevar, si podemos, 60 jugadores, listo, nada más. De los 60 que sean activos por lo menos la mitad, estamos bien. Que peleemos en un horario donde nos quede bien. Por ejemplo, desde el reinicio hasta 6-7 horas está bien. De ahí nos vamos a dormir y estamos perfectos. Y el estado de producción lo ponemos en un horario donde convenga mucho mejor, ¿no? Pero de ahí por lo demás estamos bien. Yo ahí recluto a los jugadores. La otra vez me escribió otro jugador donde decía que iba a traer unos jugadores, ¿cómo es esto? De que querían buscar un servidor más o menos chévere, porque querían migrar. Y podrían traerlos. Como son más que toda la comunidad que nos sigue en el canal es latino, entonces no hay problema. El horario sí nos queda muy bien. Para no quedar muy tarde, porque pelear muy tarde, gente, sí con el tiempo es cansado. Entonces si peleas así en un horario que te ayude y está muy bien, pues queda chévere. Y esperamos que se llene la agrupación. Y ahí sería más efectivo los ataques, por ejemplo. No llevar así jugadores muy OPs. Más bien yo llevaría otros 2 o 3 parecidos a mí. Por ejemplo, otros parecidos a Conker, así. Midiendo más o menos el poder que llevan para que la alianza no esté tan desequilibrada. Y así nos toque rivales más o menos parejos. Solo que el rojo, gente, está muy roto, eso sí. Ya desde aquí notas eso. No hemos sacado ni siquiera jugadores desde aquí todavía. Está muy roto todavía. Uy, ya me estoy quedando. Tengo 7 millones. Estoy quedando, gente. Ahorita aquí estamos jugando. Bueno, tampoco es que esté tan fuerte porque mi unidad pro tiene más estadísticas. Entonces, como mi unidad 1 tiene menos por el tema de las mejoras, va a ser difícil sacar a varios jugadores de las torres ahorita. La pro es muy importante guardar muy bien la energía. Administrar bien más que todo la energía. Como mis otras unidades no están al nivel de mi pro, pues complicadito ahorita. Veamos qué tal va ahí. Tú puedes contra esa ballena, Tony. Sí, en estadística sí le doy batalla. Lo malo es que el campamento rojo le saca full bonificación. Tú calculas y le restan las bonificaciones que tiene y yo estoy al nivel de él. El nivel de él. Un versus nos damos. Solo que por el tema de la bonificación me saca a tope. Por ser del servidor 511, él nació mucho después que mí, obviamente. Y le dio una buena inversión al juego. Por eso es que tiene bastantes estadísticas. De ahí por lo demás,
Tal vez necesitaríamos un aliado por acá, hacer una transferencia de torre. Hacer una transferencia de torre para ayudarnos aquí. Entre dos alianzas posiblemente hagamos retroceder. Josué, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Verán, creo que va a volver otra vez la alianza latina que tenía antes. Bueno, volver a traer no los mismos que habían antes, pero sí tener a los que en algún momento pues formaron parte de la alianza en su momento, los latinos. Por ejemplo, aquí yo veo al buen Conker y al buen Cable, que ellos me acompañaron cuando yo tenía la alianza latina hace mucho. De ahí de los demás no conozco muchos. El buen Conker y el buen Cable los conozco hace mucho. ¿De qué país eres, Tony? Yo soy de Ecuador, crack. Solo vecino tuyo, porque tú eres de Perú, crack. Ok. Vieron las tropas. ¿Cuánto me queda de juego? Me queda 5 puntos. Hijo, queda muy poco. Por acá dice, ya dice, tenemos la misma hora. Sí, por eso les digo, Ecuador, por ejemplo, Ecuador, Colombia y Perú tienen el mismo horario, igualito, no cambia en nada. Tal vez cambiarán segundos dependiendo a la temporada en la que estemos, porque ya saben que dependiendo de la temporada o el mes del año, pues el planeta Tierra gira algunos grados y cambia el tema del horario. Pero como Ecuador está en el centro del mundo, no cambia nada, gente. Nosotros siempre estamos en el centro. Y no se nota, nunca se nota el cambio. La salida del sol sí se nota, pero de ahí se nota unos grados nada más. Pero de ahí el horario, gente, siempre es el mismo. No hay una diferencia horaria en las diferentes fechas del año. En otros países sí se nota porque están un poco más inclinados. Ya me queda muy poco. ¿Cuánto me queda? Me queda 1.5 ya. Dice en Chile son las 1:58. Por ejemplo, en Chile nos sacan a Ecuador por 1 hora de diferencia. 3 minutos para las 12, Tony. En 438 me da para migrar al 22. Creo que no te da, Jason. Tal vez con el tiempo sí, pero por ahora no. Solo pueden migrar los que estén del 2 hasta el 300. Para el servidor en el que estoy. El grupo 1 está del 2 al 300. O sea, aquellos jugadores que estén del servidor 2 hasta el 300 pueden migrar a mi servidor. Bueno, al servidor en el que estoy, que es el 22. Uy, es que herradura, gente. Me pego con su pro y no puedo hacer nada. Aunque ya le bajé un poco. Le bajé un poco ahí. Uy, ya tengo 1.8. Ya no tengo. Ya que bajar un poco. Y un poco. Hay más. Es lo último que tengo ahorita. De hongo de decoración. Atacaría con T10, pero mejor regalaría kills, gente. No tiene sentido ya. Tony, ¿conoces a Skate? Es mod de Discord. Sí, conozco a Skate. También crea contenido del juego. Sí la conozco. Es una buena creadora de contenido. Es moderadora también. Solo que yo no soy parte del mod porque te roba mucho tiempo. Ahorita me uno. Ella está en mi alianza. Ya veo. Ella está en tu alianza. Solo que, bueno, en su tiempo yo era free to play, pero ahora ya no soy free to play. Por ejemplo, la jugadora Skate sí es 100% free to play, por ejemplo. Listo. Con herradura me pegué. Perfecto. Ya fue el último ataque. Aquí ya quedó ya. No tengo más. Aquí sería esperar hasta que se me recargue otra vez el hongo. Vamos a perder muchas torres, pero es lo que hay, gente. No hay más. Está muy bien. Hicimos buena pelea. ¿Cuánto terminé de kills? Déjame ver. Otra cosa, el nuevo insecto, gente, el de sinergia con transportadoras, muy fuerte para... Desde ahí ya noto mucho.
236 tengo, gente. 236 millones de muertes es. 2 días para recargar tu hongo, sí. 2 días tardo yo para recargar mi hongo, eso es cierto. Si es que quiero volver a pelear 2 días es. En un día recargo casi la mitad. Conquer. Bueno, el buen Conquer también subió. Ya estoy en 236, nada mal. Voy a ver si es que el evento termino con 500 millones, a ver. Y si no, pues llegaríamos aunque haya... Tony, ¿has usado el nuevo insecto de portadoras en guardianas? Te lo recomiendo, funciona muy bien. No, lo probaría porque yo estoy ya... Bueno, me faltan algunos meses todavía para las pedidas guardianas. Ya tengo buenas mejoras, por lo menos las principales. Pero no lo probaría por la Pro, ya que no tengo... Bueno, tengo hormigas buenas para guardianas, pero no les tengo subidas estrellas. Entonces prefiero usar las transportadoras. Son más rápidas y las unidades más... Las que quiero a tope yo. Dice, tienes el primer lugar en kills. Y eso que te sacan 400 puntos de diferencia. Qué locura, si no tuvieran tanta... Aunque si no tuvieran tanta bonificación, yo dominaría esta alianza. Así como tal vez me daría versus contra él y le contraría. Y no sería tan fácil para ellos vencernos. Pero esa bonificación es una locura de los rojos. Te sacan mucho. Pero para que los uses... Ah, eso sí, Luis. En un futuro, bueno, tengo planeado usar una full formación guardiana, obviamente en un futuro. Pero la voy a usar con el ciervo. A ver qué tal me va en un futuro. Estoy utilizando la Croata para PvP. Está bien, gente. Les diría, Croata para PvP está muy bien. Para PvP también. Solo que sacar el despertar es una inversión. Y ahí hace que se potencie un poco más también. Este jugador está muy fuerte. Yo al nivel de él estoy. Gracias al nuevo insecto te da... El nuevo insecto, como les digo, me dio buenas estadísticas. Te posiciona muy bien contra jugadores que ya van avanzados en el juego. Y si hay diferencia. Ya conforme pase el tiempo iremos viendo cómo avanzan el tema de los cambios, optimizaciones. Por ahora, para el primer grupo en el que estamos no va a aplicar los cambios. Para la segunda avenida, aquellos que se inscribieron a la segunda salida del evento van a sufrir los cambios. Más que todo el campamento rojo se va a nerfear. Las bonificaciones van a tenerlas todavía, así que por ahora pues hay que mantenernos a la expectativa de qué es lo que puede pasar. Y pensar que no te convencía el nuevo insecto. Verás, para PvP yo pensaba que hacía más daño, porque no tiene tanto daño de habilidad. O sea, de daño de habilidad la mantis luchador está mucho mejor. Pero para PvP está God el nuevo insecto. Se nota mucho la evasión. La evasión de las transportadas en el nuevo meta. Yo solo le pido al Hada que me salga la nueva formación, el meta de transporte. Quiero que me salga. Este es el meta de transportador. Así en este orden. Primera línea, segunda y tercera. Este es el meta de transportadores. Pero para que me salga esto, gente, tendría que esperar tal vez un año más. Porque hasta ahorita en la Egersi no me ha salido. Y eso que ya el Barren Land ya ha salido muchas veces. Y no me ha salido la Egersi. Hasta ahora. Entonces, como no tengo esa suerte, pues ni modo. Por ahora tengo la Gracilis. He jugado Gracilis con Mina, pero está más o menos bien. Para PvP más bien esta formación está mejor. Dice Tony, no te confíes. Así como sale evasión, va a salir precisión. ¿Será? Yo diría, Luis, la precisión sería para las arqueras, te diría. Porque como son unidades de daño, la precisión les queda bien. Y ahí para transportadoras sacarían otro tipo de habilidad, por ejemplo, como algo que vulnere parte de eso. Ya ahí por ejemplo, hay la evasión y... Claro, hay las habilidades de evasión. Hay las habilidades de evasión, pero... Otra cosa... En transportador, ¿qué sería aparte de evasión y esquivar? No lo sé. Ya fue envenenamiento y esquivar. ¿Qué será otro tipo de unidad? Debe ser, ¿no? Es algo que se me venga a la mente. Seducción, dice por acá Alberto Karashi. ¿Será, gente? Ah, claro, para arqueros obviamente. Claro que sí, Luis. Por acá dice el buen René, ya eres fuerte, amigo. Sí.
Miren, yo cuando empezaba hace mucho en el juego, yo diría, ¿cuándo llegará a ser un G de daño a la marmota? Yo ya estoy cerca de eso. Con el nuevo insecto, tal vez con suerte pegaría 800. Con suerte les diría. Ya estoy cerca de ese objetivo. Porque con el avispón hago 600. Con el nuevo voy a probar cuando sea día de transporte. Cuando sea el día de marmota, voy a hacer directo y vamos a ver cuánto logro golpear. A ver, con suerte. Yo digo con suerte 800. Esperemos que sí. Y en un futuro no muy lejano llegar a un G. Siendo jugador que no invierte tanto. Porque yo, así gente, sacando esta así para decirles, comprándome cosas para mejorar el hongo o la flora mutante, no he hecho. Lo único que he comprado es insectos y algunos paquetes para seguir mejorando los insectos. Algunas para seguir subiendo las estrellas de las hormigas, pero nada más. Y hay para mejorar estadísticas, no. Tony, ¿y qué pasa si te ponen rango 0? Te bloquean, o sea, te bloqueas por mucho. Cuando estás en rango 0, digamos que, bueno, yo nací aquí, ¿no es cierto? Digamos que tu alianza, el lugar de nacimiento es este. Si te ponen en rango 0, tú solo vas a permanecer en esta zona. No puedes salir a las otras zonas de lucha. No puedes, por ejemplo, si tus aliados hacen agrupaciones en esta zona, o sea, hacen agrupaciones a lagarto o están luchando y hacen agrupaciones a torres, tú no puedes salir de esta zona y no te puedes unir a los lagartos, agrupaciones de las otras zonas. Entonces, en este evento te limita mucho eso, el rango 0. Te puedes hacer TP también. En el Barren Land cambia también, porque te puedes hacer en diferentes lugares el TP también. Dice, en el Barren no puedes salir ni siquiera al cuadro inicial. Por ejemplo, es como dice el buen Tokarashi. En el Barren te quedas encerrado aquí. Te quedas encerrado aquí. En el Barren. Otra cosa, no puedes enviar mensajes a nadie. Te quedas muteado. Al único que puedes enviar mensajes creo que es al R5 y R4. Otra cosa también, el rango 0 ayuda para mover jugadores que estorban, como dice el buen René. Exacto. Por ejemplo, cuando están luchando, esto es más que todo para alianzas que son activas. Por ejemplo, digamos que como aquí estábamos luchando y alguien que estuvo en estos lugares se desconecta y no vuelve a conectarse, pues lo pones a rango 0 y lo mandas automáticamente a la base. Y una vez pasen, ¿cuántas horas son para que vuelvas a subir de rango 0 a rango 1? Creo que son 3 horas o 2. Bueno, tienes que esperar un tiempo hasta que vuelva a subir del rango 0. 2 horas son, ¿verdad? Sí, 2 horas son. Ay, gracias, Tokarashi. Son 2 horas. Tienes que esperar 2 horas. Mandas a la base y listo. Esperas 2 horas y lo vuelves a subir al rango en el que estaba y no hay problema. Eso también, posicionamiento ayuda también. Pero más que todo es para controlar jugadores tóxicos. Porque es lo que hacía también. Es el tema de los emparejamientos, que no nada más. Así que, gentita bella, pues ahí le vamos a dar a tope. Dice, pero tarda 1 o 2 horas. Exacto, René. Creo que son 2 horas justo. 2 horas justo, es lo que tarda. Pero se compensa. Eso es muy bueno avisar en el correo de que se hace eso antes de que se dé a malos entendidos. Porque hay jugadores que a veces se lo toman a mal y pues bueno, terminan todo el evento siendo tóxicos. Así que hay que evitar eso. Bueno, como les digo, gentita bella, hasta aquí llegaríamos. Bueno, dimos pelea hasta el último. Ya no tengo más hongo. Me voy a volver a mi base. La base. Espero que hayan disfrutado de la transmisión, el directito. Cualquier cosa, gente, pilas. Vamos a estar on fire en el otro juego, que es de The Ants mismo. Vamos a subir hasta donde más podamos igual. Vamos a ver si creamos otras 2 alianzas a aquellos que quieran llegar y vamos a ir a top, ¿ok? Cualquier cosita, pilas en eso, ¿ok? ¿Rango 0 puede hacer pangolín? Sí puede hacer pangolín. Pero por ejemplo, si en el Barren Land el pangolín lo colocan... No, sí podría valer, ¿no? Porque en el Barren Land, en estas zonas también se pueden hacer PP. No sé si en esta zona, si colocas el pangolín, los que estén en rango 0 pueden unirse. Porque a la final lo que te limita el rango 0 es estar dentro de estas zonas. Sí pueden hacer agrupaciones.
Mientras estés dentro de la zona inicial no hay problema. Todo eso puede ser normal. Lo único que no puedes hacer es algo que esté fuera de la zona inicial. Es lo malo. Los que estén en rango 0. Y es eso, gente. Así que cuídense mucho. Espero que le hayan pasado muy bien. Éxitos en todo. Una bonita noche para todos. Si es que van a descansar, cuídense mucho. Para aquellos que están en España, pues éxitos en todo. Si van a ir al trabajo, cuídense mucho. Un abrazo. Y cualquier cosita estamos en contacto, gente. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias por habernos acompañado. Chaito. Chao.